La del 5 de enero es una noche en la que los corazones infantiles palpitan aceleradamente. Cuando cierran los ojos, muchos sueñan con ilusión que los Reyes Magos de Oriente les traen los regalos ansiados. Esperan que la carta que enviaron hace tanto tiempo con el encabezamiento «Queridos Reyes Magos» haya llegado a su destino sin problemas. Es tanta la emoción y el nerviosismo de los más pequeños que en el silencio de la noche, de tanto pensar en ellos, les parece oír el sonido de sus pasos y el roce de sus túnicas de seda por el pasillo. Lo que más impresiona es que esos niños pueden tener cualquier edad. Todavía faltan horas para la mañana de Reyes y, sin embargo, la magia ya ha comenzado. Los más pequeños hacen planes, ya se ven jugando con la cocinita o estrenando la bici nueva. Los mayores saben que el verdadero regalo es verlos la mañana de Reyes bajo el árbol. Unos y otros esperan de la mano las cabalgatas que recorren Aragón esta tarde. Una tarde con sabor a caramelos, pero también a bocadillos que se muerden apoyados en las vallas. A empujones que no importan. Esta es la tarde de la ilusión. Bienvenidos. Aquí comienza la magia. Muy buenas tardes, les saludamos desde el set de Aragón Televisión en la Plaza del Pilar. Saludamos también a los espectadores que nos están siguiendo desde todos puntos de España, también desde el canal internacional o que también nos están viendo por streaming, por YouTube. Vamos a estar con ustedes hasta las 8:30 de la tarde contándoles todo lo que acontezca en torno a las cabalgatas que están recorriendo ya a estas horas las calles y las avenidas de Aragón. Tenemos a 5 equipos repartidos por nuestra geografía para que ustedes no se pierdan detalle. No les hacemos esperar más, vamos a saludar ya al primero de ellos. Saludamos ya a Eva Aznar, ella está, fíjense en lo que va a ser el epicentro de la cabalgata de Zaragoza dentro de muy pocos minutos. Ella está en el colegio Joaquín Costa, allí va a empezar todo, Eva. Aquí ya está todo preparado para que en media hora la cabalgata de los Reyes Magos comience a recorrer las calles de Zaragoza. Un recorrido que este año viene cargado de novedades, así que si hay algún despistado esperando en el Paseo Constitución, que no espere que por ahí pasen los Reyes. Y otra cosa, que si todavía no han enviado su carta a los Reyes Magos, todavía están a tiempo de hacerlo. Las cartas llegan bien en cualquier momento, pero hay quien ha decidido acercarse hasta el recorrido para ver pasar a sus majestades. Vamos a saludar también a José Ramón Torres, él se encuentra unos metros más adelante del recorrido. Cuéntanos. Sí, en concreto nos encontramos en la calle Hernán Cortés, justo en la confluencia con la Puerta del Carmen. Por aquí van a pasar en unos minutos toda la comitiva, todos los Reyes Magos. Es uno de los puntos nuevos en cuanto al recorrido y aquí estamos viendo ya la gente que desde hace media hora ya ha cogido sitio, ya ha cogido primera fila detrás de estas vallas que sirven como perímetro para toda la cabalgata, y los niños están ahora mismo acabando de merendar porque en cuestión de minutos, como decimos, van a pasar por aquí los Reyes Magos. Hace frío, se espera frío en esta cabalgata de Reyes. Hemos tenido suerte porque hasta ahora mismo el sol nos ha dado aquí de lleno, pero ahora se ha escondido y se empieza a notar el frío. Por tanto, así está la situación ahora mismo en este lugar, en este punto intermedio de la cabalgata que discurrirá luego hacia la Plaza del Pilar. Hace frío, nosotros ya les decimos que si van a ir a ver la cabalgata en directo en cualquiera de las 3 capitales aragonesas, abríguense porque vamos a tener temperaturas muy bajas. Otra opción es que se queden a verlo con nosotros esta tarde en Aragón Televisión. Hay mucha gente que a estas horas todavía no ha salido de casa y que va a venir directamente al final del recorrido, concretamente sería la Plaza del Pilar. Aquí se espera que lleguen sus majestades en torno a las 8 de la tarde y quien va a estar esperándoles es nuestra compañera Susana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Desde aquí vamos a tener unas vistas privilegiadas porque el final de la cabalgata se va a llevar a cabo aquí en la Plaza del Pilar. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán aquí después de recorrer la ciudad de Zaragoza, entrarán al Belén para después subir al balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde ahí se van a dirigir a todos los niños, unos niños que, como ya podemos comprobar, están ya aquí a primera hora de la tarde cogiendo fila para no perderse nada de lo que ocurra en esta Plaza del Pilar. Una Plaza del Pilar que recordamos que durante todas estas semanas de Navidad ha estado llena de actividades con ese mercado navideño, también el Belén, y ha sido un punto de encuentro y de diversión para las miles de personas que han decidido acercarse a esta plaza. Nosotros nos quedamos por aquí esperando que el final de la cabalgata termine aquí para también poder mostrarles a todos ustedes el final de esa cabalgata y la llegada de los Reyes Magos a la Plaza del Pilar. Una de las novedades de la cabalgata de este año es precisamente el recorrido, que cambia respecto al año pasado. Lo vamos a recorrer para que, si ustedes todavía no se han acercado hasta el nuevo trazado, tengan claro a dónde pueden ir. Lo estamos viendo, parte del Colegio Joaquín Costa a las 6 de la tarde, pasa por General Mayandía, Anselmo Clavé, Paseo Teruel, Puerta del Carmen, Avenida César Augusto, Coso, Calle Alfonso y Plaza del Pilar. Tenemos 3 horas hasta que lleguen los Reyes Magos a esta zona, y pues voy a estar acompañada de algunos rostros conocidos de la cadena que nos van a contar su experiencia y cómo viven ellos la noche de Reyes, pero también van a estar conmigo expertos, gente que conoce muy bien cómo funcionan las cabalgatas. Estoy con el primero de ellos, con Juan Antonio Gordón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Otro año más de estar aquí. Sí, estoy encantado de volver a estar contigo para ver esta tarde-noche tan mágica, tan fría, pero a la vez tan mágica y tan estupenda. Bueno, queríamos saludar especialmente ¿a quién? Bueno, sí, a mí siempre me gusta, ya sabes, saludar un poco a las personas que por alguna razón u otra no pueden salir a la calle, sean niños que de pronto pues estén malitos, que estén en el hospital o que estén en casa con algún catarro o alguna cosa menos importante, a las personas mayores que tampoco, que yo que sé que también muchas personas mayores siguen con mucha ilusión las cabalgatas de las diferentes capitales aragonesas, y bueno, pues nada, para todos ellos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible esta tarde, claro que sí. Claro, Juan Antonio ha estado detrás del trazado, de la preparación de las cabalgatas de otros años, y él sabe muy bien cómo se gesta todo esto, sabe que hay una labor fundamental de mucha gente que está trabajando desde el día siguiente, desde mañana, desde el miércoles concretamente, empezarán a preparar la del año que viene, como son las brigadas municipales, entre otros. Claro, efectivamente el trabajo de preparación de la cabalgata de Reyes es un trabajo que se prolonga durante todo el año, genera mucho trabajo no solo en Zaragoza Cultural, que es quien coordina un poco todo el operativo, sino también en otros muchísimos servicios municipales que participan, que colaboran, que se involucran también en el desarrollo. Las brigadas municipales para preparar todo el tema de las carrozas y el desfile, que los Reyes Magos cuando vengan esté todo perfectamente en orden. Policía local que tiene a todos sus efectivos del turno hoy en la calle, la Guapo, controlando los cruces, controlando las vallas, controlando que todo esté bien, el servicio de limpieza que se ocupa de que todo el trazado esté limpio antes y después, en fin, movilidad urbana con todo el tema de la coordinación previa que hay que hacer con los desvíos de las calles, de los autobuses, en fin, es que es muchísima gente involucrada del Ayuntamiento de Zaragoza y de otros servicios también auxiliares que hacen todo lo posible para que tengamos aquí esta tarde estupenda y que todo funcione con total normalidad, como siempre. Bueno, pues vamos a ir repasando con él algunas de las novedades y algunas de las curiosidades que tiene esta cabalgata, pero ahora, pues bueno, la actualidad manda, y la actualidad ahora mismo nos lleva de nuevo al Colegio Joaquín Costa con Eva. Cuéntanos. Para que todo esto, Silvia, salga bien, hay personas que llevan, no desde mañana, porque mañana ellos también abrirán sus regalos, pero sí desde el día 7 de enero trabajando para que todo salga bien el día de hoy. Efectivamente, un año que empezará justo el 7 de enero de este año preparando la próxima cabalgata, o sea, una cabalgata con cambio de recorrido, con muchas novedades y un poquito de frío, pero bueno. Vamos a hablar de esas novedades. El recorrido ya lo hemos escuchado, que nos lo ha contado nuestra compañera Silvia, pero esas novedades, queremos saberlas. Pues bueno, para empezar vamos a poder ver al Belén de Estadilla Viviente, la oportunidad que han venido hasta aquí, hasta Zaragoza, más de 50 actores del Belén Viviente abriendo la cabalgata, un ángel anunciador,
también, que precederá todo, y por supuesto este año el emisario real sobre un camello. Y luego, para cerrar, hemos tenido la suerte de conseguir al pajarito pinzón que venga a recoger ya los últimos susurros y vigilar a los últimos niños para los regalos. Y una música maravillosa. Sí, la música por supuesto es la misma que el año pasado, compuesta por Aya Malikian, y el Laboratorio de Sonido de Zaragoza Cultural ha hecho las últimas remasterizaciones y vamos, es una maravilla de música. Vamos a pasar un poquito de frío, Raúl, pero creo que merece la pena solamente por ver esa cara de ilusión que ponen todos los niños. Pues así es, como podemos ver, el frío no puede con los zaragozanos una vez más. Yo tengo aquí todavía mi carta, no la he enviado. Vamos a decir, has estado con los Reyes Magos, ¿tú crees que es posible que todavía se la demos? Hombre, claro que sí, por supuesto, es el último momento ahora mismo para entregar las cartas. Y tengo una pregunta obligada. ¿Te has portado bien, Raúl, tú este año? Bueno, eso lo dirán los Reyes. ¿Has pedido muchas cosas? Sí, hombre, por supuesto, como todos. A ver lo que traen. Oye, muchísimas gracias por hacer todo esto posible y vamos a disfrutar de la magia de esta tarde-noche. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Aquí nos quedamos con la cara de ilusión de todos estos niños, Silvia. Bueno, no sé ustedes, pero yo ya me estoy empezando a poner nerviosa porque cada vez faltan menos minutos para que sus majestades comiencen ese recorrido. Donde lo han empezado a las 5:30 de la tarde es en Teruel. Juncal, cuéntanos, ¿qué ves? Vale, están ya en Teruel, ¿eh? Somos el siguiente directo. Juncal. Sí, hace unos minutos todavía no ha comenzado aquí la cabalgata, está a punto de comenzar, como vemos está todo preparado. Como novedad de última hora, el Ayuntamiento ha lanzado un comunicado debido a las bajas temperaturas y la recepción se va a realizar en el centro de ocio de la Plaza Domingo Gascón en vez de la Plaza del Seminario donde estaba estipulado. Así que todos los niños y niñas van a poder disfrutar de las majestades en un espacio mucho más calentito. Ahora mismo la temperatura es de 12 grados y apenas a las 8 de la noche cuando lleguen a este centro de ocio va a ser menos 2 grados. Además, recordemos que Teruel es referente como cabalgata accesible, pues el primer tramo la realiza por segundo año consecutivo como una cabalgata en silencio, sin música, para que los niños con autismo, sensibles al ruido, puedan disfrutar de este evento sin sobresaltos y puedan ver totalmente a sus majestades. Bueno, pues la cabalgata sale de la calle Tirso de Molina, continúa por Santa Amalia, carretera de Alcañiz, Ronda Damaso Torán, Ronda Ambeles, Viaducto Nuevo, Miguel Servet, José Torán, Ruiz Jarabo, Playa de Aro, Barcelona, Avenida Aragón, Avenida Sagunto, Viaducto Nuevo, Rotonda, Glorieta, Paseo del Óvalo y luego se va a recibir a los niños y a los mayores en un espacio cerrado a consecuencia de las bajas temperaturas. Ha sido una de las novedades que anunciaba esta mañana el Ayuntamiento. Frío también hay bajas temperaturas al norte de Aragón, en Huesca. Allí nos espera Sara Sarrablo. La cabalgata de Huesca también estrena recorrido o lo recupera, según se vea. Buenas tardes, sí, aquí en la capital oscense ya todo preparado para acoger a los Reyes Magos. Llegarán en breve hasta esta avenida Monreal, de donde saldrá ese desfile que este año, como decía Silvia, recupera ese tradicional recorrido desde la avenida Monreal por el Coso Alto y llegará al Casino de Huesca hasta la Plaza Navarra. El lema de esta edición es siguiendo una estrella. Cientos de personas, hasta 500 participantes en este tradicional desfile de carrozas, entre ellos diferentes clubes de la ciudad, la banda de música de Huesca, también un grupo de danzantes y por supuesto las mairalesas pequeñas, infantiles, que serán recibidas por los Reyes Magos al finalizar el desfile. También para concluir en la Plaza Navarra un espectáculo de luces y sonido y también un final pirotécnico bajo el lema Huesca ya se ve. Estaremos desde aquí muy pendientes de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a la capital oscense. Bueno, pues frente al recorrido de Teruel, que es el más largo de las tres capitales aragonesas, vamos a ver el de Huesca, que es el más cortito. Empieza en la avenida Monreal y, como están viendo, va
hacia el Coso Alto, Porches de Galicia y termina en Plaza de Navarra, donde, como nos contaba Sara, se va a cantar el Huesca ya se ve, pues que es uno de los platos fuertes de la Navidad ostense. Está a punto de empezar en Teruel esa cabalgata y empieza con empezar en silencio, en atención a los niños con TEA. Estábamos hablando, Juan Antonio y yo, que aquí también va a haber zonas especialmente para esos niños. Aquí se va a hacer este año por primera vez una experiencia piloto de una zona TEA que va a estar instalada, está instalada ya de hecho en Anselmo Clavé junto al frente del CaixaForum. Se ha gestionado en colaboración con ATADES y bueno, hay capacidad para 30 niños, niñas con trastorno del espectro autista y un acompañante. Es una prueba, vamos a ver este año qué tal funciona. La idea es que las carrozas y el desfile de la cabalgata salga desde Mallandía y haga la curva hacia Anselmo Clavé en silencio, con la luz tenue, y para facilitar que estas personas que habitualmente no pueden salir a ver la cabalgata porque el ruido es excesivo, hay las luces estroboscópicas, en fin, puede haber algún problema para ellos y no es adecuado, pues puedan disfrutar también de la cabalgata, por supuesto, como el resto de los niños. Y a partir de que avancen un poco más allá hacia Anselmo Clavé, ya la cabalgata tendrá todas sus luces y todo su sonido, o sea que nadie se preocupe si al principio de la cabalgata ve que sale un poco en silencio, que es precisamente para facilitar la asistencia de estos niños TEA. Y luego también a lo largo de todo el recorrido de la cabalgata, en diversos puntos, en Anselmo Clavé, en Hernán Cortés, en Coso y aquí mismo en la Plaza del Pilar, hay otras zonas reservadas para personas con movilidad reducida. Unas tarimas también reservadas para ellos, para que también puedan disfrutar de la cabalgata como el resto de las personas, sin necesidad de tener que hacer filas o darse empujones, porque sí que es verdad, viniendo para acá, ya he podido ver a las 4:30 de la tarde que había gente colocada en la Puerta del Carmen, en Paseo María Agustín, en fin, que es que la expectación es máxima. Y al fin y al cabo, la ilusión no entiende ni de movilidad ni de síndromes. Evidentemente, aquí esta cabalgata yo creo además que es una cabalgata estupenda, que la verdad, sinceramente, no es porque se haga en Zaragoza, pero después de la renovación que tuvo el año pasado, es una cabalgata que todo el mundo quiere ver. Es fantástica verla en Aragón Televisión, por supuesto, pero pienso que verla en directo da un punto más de ilusión y de emoción, y para niños y para mayores, estoy convencido de eso. Bueno, se acerca la hora, esto ya es imparable, estamos ya completamente emocionados y nos vamos a ir con Eva de nuevo, porque está con uno de los protagonistas de esta tarde, el emisario real. Cuéntanos. No puedo ser más afortunada, tengo a mi lado al embajador real, la mismísima mano derecha de los Reyes Magos. ¿Ya has podido estar con ellos, por supuesto? Sí, he estado recibiendo ya sus majestades en el Parque Grande a las 4 de la tarde y ahora deseando que comience esta cabalgata que hemos preparado junto al Ayuntamiento de Zaragoza para que todos los niños y niñas de Zaragoza, todas las familias, nos puedan recibir y acompañar en el recorrido. Oye, ¿nos puedes chivar si has visto si llevan muchos regalos? Llevan muchísimos regalos, pero eso es porque los niños de Zaragoza, los niños y las niñas, se han portado especialmente bien. Han estado acompañando a quienes estaban solos, han alegrado a quienes lo estaban pasando mal y han ayudado a quienes lo necesitaban, así que sus majestades deben ser generosas. Hoy es un día muy especial, muy ilusionante, se ve en la cara de todos esos niños. Me imagino que a ustedes también les emociona mucho eso, ¿no? Sí, a mí me habían dicho que Zaragoza es la ciudad donde la magia sucede, y esa magia se está viendo precisamente en los ojos, en la mirada de todos los niños que están recorriendo la ciudad. A usted le vamos a poder ver montado en esta carroza, con este camello, ¿verdad? Así es, es la representación de todos los camellos que han traído sus majestades, que están esperando fuera de la ciudad, porque ahora va a ser todo el séquito el que nos acompañe en este gran desfile para poder repartir todos los regalos esta noche. No sé si usted está nervioso de que comience ya. Estoy muy nervioso, pero porque noto perfectamente cómo esos nervios están ahora mismo flotando en el ambiente de las calles del centro de la ciudad, y eso hace que todos
bueno, pues empecemos a notar esa gran responsabilidad de no defraudar a los pequeños y cumplir todos los sueños que han trasladado en sus cartas. Oye, hacemos que esa magia llegue a las casas de todas las personas que nos están viendo. Por supuesto, esa magia se traduce en algo muy sencillo. Esta noche, después de que los reyes saluden a los niños desde el balcón, hay que irse pronto a dormir, seguir soñando con esa magia que de alguna manera va a llenar las calles de Zaragoza, y mañana por la mañana, cuando despierten, la magia se hará realidad convirtiendo los sueños en regalos. Pues muchísimas gracias, ya no le tengo más. Esperemos que mañana nos lleguen todos esos regalos y que los podamos abrir con mucha ilusión. Gracias, Eva, por traernos las palabras de uno de los protagonistas de la tarde. Es que hoy el emisario real está, como se pueden imaginar, muy solicitado. Ha pasado muchos meses preparando la cabalgata de hoy. Pues se lo decía al principio que les íbamos a traer a muchas de las caras conocidas de Aragón Televisión para que nos contaran cómo viven sus noches de Reyes. Y ya está conmigo el primero de ellos, o mejor dicho, el segundo, porque ha venido acompañado. David Maturén. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? León Maturén. León. Muy buenas tardes también. Buenas tardes. Bueno, como padre, tarde de Reyes. Bueno, una tarde maravillosa. Y una noche con un poco de nervios, ¿no, León? Sí. ¿Sí? Sí. A ver qué pasa. Me ha dicho León, ponemos un poco de harina para ver si notamos las pisaditas de los Reyes Magos. Es Yo una trampa. te tengo que decir que una vez vi pasar una capa. Cuando tenía más o menos tu edad. Bueno, emocionante. A ver quién se dormía después. Era imposible. Era imposible. Era imposible. Sí, si vi una capa azul nunca llegaba a saber de quién era, pero ¿Sí? es verdad, sí. ¿Y no te quedaste ahí al acecho? Llegué tarde. Sí, yo me pegué Estuve una noche lenta. entera debajo de un mueble a ver si los veía cuando era pequeño. Oye, qué historias tan bonitas hay las Sí. noches de Reyes. Sí. Oye, ¿os vais después a ver la cabalgata? Claro, por supuesto. Siempre la vemos ahí en la esquina de la calle Alfonso y muy bien. Oye, claro, hoy estamos hablando de los regalos, detrás de los regalos. Hay unas historias fantásticas, generalmente mejores que el propio regalo. Lo mismo ocurre con los objetos que nos estáis enseñando en Vaya Par de Tesoros, se emiten los domingos a las 9:30 de la noche. Exacto. Y ahí me imagino que hay historias fantásticas detrás de los Oye, objetos. pues sí, porque absolutamente todos los objetos que encontramos, el propietario nos cuenta la historia que tiene detrás. Y me sorprende, por supuesto, cada historia, pero también la memoria que tienen los propietarios. Claro, porque como podéis ver, hay localizaciones que tienen 1000 objetos y se acuerdan de todas las historias de cada objeto. Es fascinante. Oye, ¿algún objeto que a ti te llame la atención? De los que tenéis en el programa, de los que vayamos a ver, ponnos un poco los dientes largos. Hombre, no quiero desvelar nada porque, no sé, y aparte tampoco sabemos lo que nos encontramos. Vamos a los sitios a ciegas, pero siempre nos sorprenden, ¿eh? Siempre. Puede ser algún objeto de hace 50 años como uno de hace 3000. O sea, la verdad es que no sabemos lo que nos encontramos. Y a Iñaki lo tengo loco. A Iñaki Urrutia lo tengo loco. Nunca sabe lo que va a ver. Oye, luego la gente por la calle, claro, me imagino que también nos hará preguntas de lo que ven. Sí, siempre. La verdad es que tenemos muy buena acogida y todo el mundo es muy cariñoso y siempre o bien me pregunta por cosas que ve durante el programa o bien me cuenta lo que tienen en casa. Eso es muy habitual, ¿verdad? Sí. Y a León también le preguntan, dile a tu padre que tengo en casa no sé qué, y le dice que me lo pregunte. Oye, León, ¿ya tenemos la carta a los Reyes? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Hay muchas cosas? No. Hemos ido al grano. Sí. Hemos ido al grano. ¿Qué hemos pedido? ¿Nos cuentas? Una sudadera. Una sudadera, muy bien, muy práctico. Un Lego. Muy bien. Y unos patines. Oye, pues a ver, es muy interesante tu carta. ¿Tú qué crees? ¿Que te lo van a traer todo? Sí. ¿Sí? Bueno, es muy bueno, León. Bueno, pues David Maturén, León Maturén, muchísimas gracias a los dos por haber venido esta tarde a pasar un ratito con nosotros y a contarnos cómo vivís la noche de Reyes. A vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a ir hasta Teruel, Juncal. Cuéntanos cómo va esa cabalgata. Pues apenas unos minutos ha comenzado aquí en Teruel la cabalgata. Estamos ahora en el primer tramo, lo que se llama la cabalgata silenciosa, que hace 2 años, por idea de la Asociación Autismo Teruel, que en unos minutos hablaremos ahora con Mónica, nos contará sobre cómo surgió toda esta iniciativa. Estamos ahora con Eduardo Suárez, concejal de fiestas. Cuéntanos, ¿cuántos kilos hay previsto repartir hoy en esta cabalgata? Pues tenemos 3.500 kilos de caramelos que han empezado a repartirse ya esta mañana en los barrios rurales de la ciudad, y el punto fuerte pues es la cabalgata de esta tarde que acaba de comenzar.
¿Y cuál crees que es el rey más aclamado en estos momentos aquí en Teruel? Bueno, todos tienen su público. Yo personalmente, el mío es Baltasar. Y esta tarde he estado con mucha gente que también son de Baltasar. Entonces, Team Baltasar y Team... Hay dos teams por aquí, ¿no? Esto, pues cada uno el que le gusta. Me imagino que como en todos sitios. Estamos también, muchas gracias Eduardo, con Mónica, que pertenece a la Asociación Autismo Teruel. ¿Cómo surge esta iniciativa de traerla aquí hasta las calles de la capital? Bueno, pues la iniciativa surgió ya el año pasado, se hizo el mismo tramo en silencio en el año 2025, en enero de 2025, y nos pareció una buena idea volver a repetirlo porque es algo muy emocionante. El ver cómo toda la ciudad se acoge todo este sentimiento de inclusión y un poco solidarizarse, y más en estas fechas que pues lo principal es la solidaridad, el que todos somos uno, y es muy emocionante, la verdad. ¿Y cómo acogió en el primer año esta iniciativa el ayuntamiento? Pues la verdad es que muy bien, es plantearlo y una acogida perfecta. No dudan en un segundo en publicitarlo, en quedar para montarlo y que todo salga adelante y que todo salga pues perfecto. Pues muchas gracias, Mónica. Estamos ya en este primer tramo, va a continuar por la ronda, va a llegar hasta la Plaza del Óvalo y a las 8 de la noche la recepción real será en el centro de ocio de Domingo Gascón. Se lo contábamos, esa era la novedad que se ha decidido a última hora de la mañana, precisamente debido a las bajas temperaturas que se esperan en Teruel en una tarde-noche como hoy. Nosotros vamos a volver a recuperar la cabalgata de Zaragoza, que está a menos de 10 minutos de echar a andar. Juan Antonio Gordón, periodista. Cuéntanos otra vez de nuevo, vamos a hablar cuál es el sentido, cuál es el hilo argumental de la cabalgata de este año, que recupera la del año pasado. Exacto, el año pasado el Ayuntamiento de Zaragoza recibió un encargo real de sus majestades de renovar un poco la cabalgata y darle un aire, pues eso, más recuperando un poco el sentido de la tradición, la iconografía clásica de la cabalgata de Reyes, ¿vale? Entonces se divide la cabalgata en 3 bloques dedicados al oro, el incienso y la mirra, que hacen referencia a cada uno de los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y además hay 3 estéticas distintas que van evolucionando durante la cabalgata, que se refieren a Europa, África y Asia. El año pasado se estrenó esta nueva versión de la cabalgata, que fue supervisada por emisarios reales, con colaboración de gente de aquí de Zaragoza, y este año pues se ha mejorado todavía un poco más y se han introducido algunos elementos nuevos, que si quieres podemos comentarlos. Pues por ejemplo va a haber un ángel anunciador, aparte que se ha mejorado el sonido y las luces y hay mayor despliegue en ese sentido, hay un ángel anunciador que va abriendo todo lo que es el desfile de la cabalgata. Y está invitado este año el Belén Viviente de Estadilla, una representación del Belén Viviente de Estadilla, porque... Lo iremos viendo después también, sí. ¿Perdona? Lo iremos viendo después. Ah, perdón. Sí, claro, por supuesto, son unas 50 personas que han venido de Estadilla para hacer una muestra de ese fantástico Belén Viviente que hacen cada año en Estadilla, y va a estar presente también, aunque no sé si la vamos a ver o no, creo que nos va a sobrevolar el pajarito pinzón, que es ese personaje misterioso que los niños de Zaragoza seguro que conoces, en otras ciudades a lo mejor no tanto, pero el pajarito pinzón, que es ese también, digamos, espía de los Reyes, que está supervisando, sobre todo esta tarde, tiene un trabajo intensivo para ver si todos los niños y niñas se están portando bien de cara ya a este último momento de llegada de los Reyes. No sabemos qué tal se habrá portado nuestro compañero Fran Faraguas, Oregón Televisión. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya sabemos cómo pasa la Navidad la familia Gálvez, lo sabemos siempre, pero no sabemos cómo la pasas tú. Hombre, pues también yo en familia con mi madre, mis sobrinos, mi cuñado. Mi pareja se va a Soria, que ellos son de Soria, con lo cual nos dividimos a pasar un poquito más frío todavía. Frío sobre frío. Un poquito más frío, pero sí, muy familiar y muy bien, muy bien. También Fran Fraguas, navatero de pro. Lo hemos visto en algunas ocasiones también sobre la navata. Estábamos pensando este mediodía en redacción, ¿y unos Reyes llegando en navata?
Lo que pasa que el frío que pueden pasar sus majestades, terribles, ¿no? Pero son magos. Sí, eso sí. Pero es verdad que en los pueblos del Pirineo y del Prepirineo, de donde desciende mi familia, que descendemos de Murillo de Gallego, no hay un pueblo, por pequeño que sea, donde no vayan sus majestades a pasar. Y además es verdad que el paraje ayuda mucho al marco navideño, ¿no? Porque igual Riglos o mi pueblo Murillo o Agüero, la verdad es que parecen belenes. Tienen esa capacidad de decir, mira qué bonita queda la Navidad aquí. Bueno, Oregón Televisión, lo estábamos comentando justo ahora, 19 temporadas, 20. 20 es años. Una barbaridad. 20 años no es nada. Sí, muy felices y además con la fidelidad de la audiencia y estas navidades que hemos hecho especiales y la gente nos ha seguido mucho en sus casas y la verdad es que tienes la sensación de haber participado en la Navidad con ellos y ellos te paran por la calle y dicen, hemos pasado la Navidad contigo, ¿no? Y es muy entrañable y muy bonito. Sí. Es curioso cómo la gente os ha hecho un huequito en sus vidas directamente porque... cuando nosotros vamos en muchas ocasiones por ahí a grabar o hacer algún reportaje, hay mucha gente que el programa que te nombran es Oregón Televisión, o sea que... Bueno, yo creo que en general Aragón TV tiene muy buena identificación con el pueblo aragonés, ¿no? Acaba de ganar el Ondas, el campo es nuestro, ¿no? Que es un orgullo para todos. Y es verdad que sí que vayas donde vayas a cualquier pueblo, yo también he hecho programas por pueblos, varios programas distintos, ¿no? Y es verdad que hay un alto grado de identificación y eso es muy bonito de sentir. Oregón Televisión se emite los sábados a las 9:30 de la noche. ¿Qué nos tenéis preparado para este 2026? Mi religión me impide decirlo, no puedo informar de nada, todo sorpresas. Siempre hay secciones nuevas y, digamos, este año lo que sí que hemos hecho es recoger antiguos sketches, antiguas piezas que habíamos dejado, no porque hay que renovarse, pero lo vamos recuperando. Pues hemos hecho Oregoneses por el mundo y vamos recuperando sketches antiguos, que eso también para nosotros está muy guay, porque vuelves a decir, ¡ay, va, qué gracioso era esto! Lo dejamos porque hay que renovarse, pero la verdad es que hemos pasado grandes momentos en estos 20 años. Pues Fran, muchísimas gracias por haber venido también un ratito a pasar esta fría tarde con nosotros. Muy navideña. Puntúa doble que vengas hoy con... O sea que muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nosotros continuamos y nos vamos con nuestro compañero José Ramón Torres, porque está con un cuerpo que ha sido protagonista este año porque ha cumplido 175 años. Acaban las celebraciones de Policía Local. Sí, como suele ser habitual en cada cabalgata, ¡ay, qué frío hace!, de Reyes, la policía local sigue trabajando en el dispositivo para garantizar la seguridad. Por aquí atrás vemos ya los caballos, nos tenemos que mover con Valentín. Buenas tardes, portavoz de la Policía Local de Zaragoza. Hola, buenas tardes. Frías tardes, pero la gente, vemos, lo primero antes de nada, que no falla. Esto está lleno, esta avenida Anselmo Clavé. Así es, no falla. Desde las 5 de la tarde ya empezaba a aglomerarse la gente junto a las vallas y bueno, en breve ya va a dar comienzo la cabalgata de este año. De hecho, ya vamos entre caballos por aquí. Sí, ya vamos con la salida, como todos los años, abrimos con nuestra unidad de caballería y posteriormente ya viene la propia cabalgata. Una cabalgata para la que, como siempre, se prepara un dispositivo especial y se lleva preparando desde hace tiempo. Esto no se prepara de un día para otro. No, así es, ya desde muchos días atrás, pero sobre todo desde las últimas 48 horas, donde todas las reservas de espacio están custodiadas por policías que se encargan de que estén libres y que luego se pueda poner el vallado sin que haya ninguna dificultad. Distribución de todos los agentes del turno a lo largo de todo el recorrido para garantizar en principio la seguridad vial y establecer los cortes de tráfico necesarios y luego también para que se desarrolle pues con total normalidad. Un recorrido con cambios con respecto a otras ediciones. ¿Ha supuesto eso mucho más trabajo en cuanto a la logística o ya se tiene tan interiorizado el asunto que se hace de forma casi automática? Bueno, es cierto que estamos ya acostumbrados a preparar estos tipos de dispositivos y tenemos cierta soltura, pero no es menos cierto que cuando se repite el itinerario pues siempre se van perfilando muchas cositas que a lo mejor se ven menos y al establecer este nuevo inicio pues tenemos que tener en cuenta otros factores diferentes, pero bueno, seguro que con el trabajo de todos sale todo bien. Realmente cuando ya está todo el dispositivo montado, cuando está la cabalgata en marcha, casi todo el trabajo está hecho. Es estar allí presentes
o queda mucho más por hacer? Bueno, hay algo que no se ve muchas veces, es que está todo el circuito cerrado, lo que garantiza la seguridad para todos, pero es en la parte de fuera del circuito, estos círculos concéntricos, donde tenemos que establecer los desvíos de tráfico, pues precisamente para eso, para que pueda haber una circulación fluida en Zaragoza y que podamos disfrutar del evento con seguridad. Y luego es importante, al terminar la cabalgata hay que recoger todo lo que se ha puesto. Claro, al terminar la cabalgata hay que recoger y restablecer otra vez el fluido de tráfico para que Zaragoza pueda seguir en marcha. Y por cierto, al final de la cabalgata va vuestra carroza. Sí, el año pasado salimos al principio, este año lo hacemos al final junto a Bomberos, que también va después de nosotros, y con eso pues daremos colofón a este año con el 175 aniversario, bueno, hasta el 20 de enero próximo, claro. Gracias, Valentín. Muchas gracias a vosotros. Por esas explicaciones y por ese trabajo que hace la Policía Local de Zaragoza, entre otras personas, para garantizar la total seguridad de la cabalgata de Reyes aquí en Zaragoza capital. 6 de la tarde comienza la cabalgata dentro de nada, tanto en Zaragoza como en Huesca, pero nos vamos precisamente hasta Huesca porque nuestra compañera Sara está, atención, con sus majestades. Así es, Silvia, acaban de llegar los Reyes Magos a la capital ostense. Buenas tardes, Su Majestades, los Reyes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis llegado hasta Huesca? Bueno, pues pasando los Pirineos con mucha nieve, pero al final lo hemos conseguido, ya son muchos años de experiencia. Habéis venido además también como el lema, ¿no?, del desfile de este año, siguiendo una estrella, por supuesto. Oh, siempre, siempre, y ya son más de 2000 años, ¿verdad, Gaspar? Efectivamente, aquella estrella que seguimos y nos guía igual mandando el mismo mensaje de paz. Además, este año este desfile de Huesca recupera su recorrido habitual y vais a poder dar ese famoso discurso desde el balcón del casino, como era tradicional, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nos gusta mucho porque vienen muchos niños. Fíjate cuántos niños tenemos aquí, pues ahí aún tenemos muchos más. Todos los niños expectantes ya a recibir sus regalos, por también los niños de Huesca. Yo creo que muy bien, ¿verdad? Baltasar ha traído... Este año no hay carbón, son los aparatos electrónicos que pesan. Oh, ya ves, se han portado extraordinariamente. Bueno, ¿y qué os parecen estas carrozas decoradas como cada año aquí por un equipo artístico inigualable, ¿no? Se podría decir. Bueno, Huesca siempre nos hace un recibimiento extraordinario, ¿verdad? Mucha gente en las calles, muchas luces, las carrozas. La verdad es que nos quieren mucho aquí y en todos los sitios, pero en Huesca venimos con mucho cariño. Y además muy bien acompañados por diferentes clubes de la ciudad, ¿no? Por también un grupo de zancudos. Vais a recibir a las mairalesas infantiles una vez concluido el desfile, ¿no? Efectivamente, como todos los años, muchas asociaciones quieren participar y nosotros encantados de que sea una maravillosa cabalgata, ¿verdad? Sí, bueno, y un espectáculo que nos hacen en el casino con muchas luces y eso que se llama ahora como mapping, bueno, algo muy raro, ¿verdad? Muy bonito, ¿eh? Melchor, que no sabes cómo se dicen, eso lo sabe Baltasar, yo creo, cuando enfocan las cosas en el casino. ¿Cómo se llama? Huesca ya se ve. Huesca ya se ve, sí. Muchísimas gracias, Sus Majestades, os dejamos que repartáis ilusión y regalos a todos los niños de la capital ostense y al finalizar recordamos espectáculo de luz y sonido en el casino de Huesca, recuperando ese recorrido habitual, además del espectáculo pirotécnico Huesca ya se ve. Huesca ya se ve y lo que se está viendo también es la cabalgata de Zaragoza que ya ha comenzado a andar. Y aquí también a quien vemos es a otro de los conocidos de Conexión Aragón, Javier de Luna. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy uno de los protagonistas es la borrasca Francis. Pues sí, sobre todo los restos, lo que deja atrás de sí la borrasca Francis, que se está retirando ya, está adentrándose al Mediterráneo por latitudes más inferiores, es decir, está afectando de pleno las comunidades más al sur de la península, como pueden ser Murcia, Andalucía, pero ha facilitado este pasillo de vientos de componente norte, de origen ártico, que ahora mismo nos está afectando, ya podemos decir que de pleno. Tenemos en estos momentos unas temperaturas bajísimas que ahora repasaremos, haremos una radiografía por Aragón, estamos disfrutando, pero Javier. las estamos en estos momentos, como decimos, pues efectivamente disfrutando, padeciendo
el calificativo que cada uno quiera. Oye, al final lo bueno es que no ha habido nieve, porque el otro día nos lo estuviste contando en redacción, que se valoraba incluso la posibilidad de que hoy hubiera nieve. Era un escenario, el de la nieve, que hace unos días se veía bastante claro, pero que también jugábamos con la posibilidad de que el cierzo, que ahora estamos, que es evidente, tomase el control de la situación, es decir, se impusiese a los vientos de levante, que eran los que hubiesen aportado la humedad para producir esas nevadas, junto con el aire de procedencia ártica, el cóctel perfecto para la nevada. Finalmente se ha impuesto el cierzo, pero sí que tenemos que decir que ha nevado, aunque débilmente, en la práctica totalidad de la provincia de Teruel, incluidas zonas del Bajo Aragón, tradicionalmente menos expuestas a las nevadas. Tampoco ha nevado mucho en el corredor del Turia, en Teruel capital y al sur, pero sí que lo ha hecho en Guadalcabalambre, en la Sierra de Albarracín y en otros puntos. Pero también en los Pirineos hemos tenido esa nevada débil, en zonas de Huesca, pero sí que efectivamente nieve finalmente poquita. Aunque hay que decir que también vimos nevar 4 copos ayer por la noche en Zaragoza, en torno a medianoche. Bueno, pues una pregunta más te quería hacer, Javier. Mañana, para jugar con los juguetes en la calle, ¿cómo lo ves? Para estrenar la bici nueva. Bueno, pues vamos a hacer una radiografía rápida. Comentar que en Zaragoza hoy la máxima se ha quedado en torno a 6 grados, en Teruel en 0,6 y en Huesca no han llegado a los 4 grados. Localidades de la Sierra del Albarracín y de la provincia de Teruel incluso todo el día bajo cero. Mañana vamos a tener unas temperaturas máximas similares o incluso pueden bajar en algunos puntos, es decir, mañana a duras penas alcanzaremos los 5 nuevamente o 6 grados en Zaragoza. Las mínimas esta noche caerán en toda la provincia de Huesca y Teruel, con valores incluso de hasta 10 grados bajo cero, incluso por debajo de esa cifra, y como decimos, esas máximas allí pueden recuperarse algo, pero en general un día muy frío, tanto más que el de hoy. Y de cara ya a la jornada del miércoles hablaríamos de una tímida recuperación de las temperaturas. Bueno, pues cuando ha hecho también fresquete ha sido hoy a las 4 de la tarde, Juan Antonio, cuando han llegado los Reyes Magos hasta ahí lo estamos viendo, a la escalinata del Parque Grande. Como el año pasado, que también llegaron allí, por la alcaldesa de Zaragoza, por la alcaldesa infantil, también estaría la consejera de Cultura. Y bueno, el Parque Grande, que además, como sabéis, este año no puedo evitar recordaros que se ha reabierto el Jardín Botánico, que es un sitio que ha quedado estupendo, que también os invito a todos a visitar. Mira, ahí está Baltasar. ¿Tú de cuál eres? ¿De Melchor, de Gaspar o de Baltasar, Silvia? Ay, a mí Melchor. Sí. Melchor, porque es como el abuelito. Siempre me ha parecido el más tierno. Bueno, sí. Baltasar es el que tiene más. Mira, con el emisario real, ¿sí? La alcaldesa, también está la consejera de Cultura, Sara Fernández. Ahí está ese emisario, el mensajero de los Reyes, que es la mano que mece la cuna, porque es el que trae realmente. Bueno, es que es el enlace, es el enlace entre el ayuntamiento es el que viene aquí y dice, pues los Reyes quieren esto. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar todos. El emisario real tiene. Mira que en todo caso en el parque había un poquito de solecito que yo creo que se agradecía. Sí, Javier. No lo he comentado, pero sí que me gustaría apuntar, hemos hablado de las temperaturas de cara a la jornada de mañana, pero no descartamos incluso alguna nueva nevada mañana, atención, en las altas 5 villas y en puntos del Pirineo. Nevadas débiles, pero podemos tenerlas porque se escapa algo de inestabilidad procedente del Cantábrico, que no lo he apuntado, pero bueno, en cualquier caso no hablaríamos de grandes problemas, pero hay que apuntar esa posibilidad. Oye, Javier, ¿tú cómo vives la noche de Reyes? ¿Eres muy de los Reyes? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido la noche de Reyes siempre? ¿Eres muy de los Reyes tú? Yo, como la audiencia sabe, y si no se lo explicamos, soy de Beceite, de un pueblo del Matarraña, y allí la noche de Reyes es muy bonita porque al igual que aquí, cada pueblo o cada ciudad tiene su encanto. Los Reyes Magos nombran uno a uno a todos los niños y bueno, se pasa con los amigos y el día de Reyes pues en familia, comer roscón como en todo Aragón. Bueno, pues ya estamos viendo otra vez las imágenes de la cabalgata de Zaragoza. Ahora ya vamos a empezar a ver dentro de nada pues esa iluminación nueva que tiene este año la cabalgata. Es una de las principales novedades de las carrozas, porque ya pues está cayendo la tarde. Efectivamente, hemos estado viendo antes, mientras estaba hablando nuestro meteorólogo de cabecera,
la estrella que va guiando la cabalgata, los astrónomos que iban también siguiéndola, y ya estamos viendo ya la primera parte del séquito, donde también hemos podido conocer algunos de los invitados este año del Belén de Estadilla. Hemos visto también por ahí unos romanos, hemos visto los vendedores del mercado, de telas, estamos viendo ahí. En fin, hay una mezcla de elementos que es el oro. Ya empiezan estos ya elementos de la cabalgata propiamente dicha. El primer tramo de la que acompaña al primer rey. Exactamente, a Melchor, porque el oro, recordemos que no van a ver a los 3 reyes seguidos, sino que van a ver los 3 bloques que acompañan a cada rey. Este es el bloque del oro, aquí están en la fragua, interpretamos que es aquí donde se va fundiendo el oro. Para hacer las joyas. Ah, hombre, claro, porque las joyas. El rey Melchor, ¿ves? Si es que a mí me gusta el rey Melchor por algo, es el rey de las joyas, es el que trae oro. Entonces, claro. Hombre, claro, pero tiene que haber de todo, o sea, el oro, el incienso y la mirra, efectivamente. Bueno, hoy también habrá muchos niños haciéndose una pregunta: ¿y cómo pueden recorrer los Reyes Magos todo Aragón en tan poco tiempo? Pues para resolver esta cuestión y otras de este estilo, Susana Pérez ha reunido a los matemañicos. Hoy los Reyes Magos tienen una tarea muy complicada, que es llegar a todos los rincones de la comunidad aragonesa, pero este año han contado con una ayuda excepcional y para eso les va a servir muy bien para poder llegar a todo. Tenemos a esos ayudantes, a Diego y a Sixto. Buenas tardes, chicos. Diego, cuéntame en qué ha consistido esa ayuda que le habéis dado este año a los Reyes Magos. Muy buenas, pues a ver, sabemos que los Reyes Magos van a llegar aquí en breves a esta Plaza del Pilar, en Zaragoza, y esta noche van a tener que llegar, como tú dices, a todos los puntos de Aragón para que nadie se quede sin regalos. Y un problema que nosotros hemos planteado es cómo hacer eso de la manera más corta, más eficiente. Ese es nuestro problema de los Reyes Magos. Bueno, ese problema entiendo que tiene una solución. ¿Cuál va a ser el recorrido? Pues la verdad es que la solución no es fácil de sacar, pero lo que tenemos que intentar de alguna manera es pensar un poquito organizados. Obviamente, si salimos de Zaragoza no vamos a subir a Huesca para luego bajar a Teruel. Hay que ir buscando los caminos más cercanos. Y un poquito así, mirando qué caminos van mejor y qué caminos van peor, y teniendo el ordenador muchas horas corriendo, lo que conseguimos, bueno, es la solución que se está viendo por pantalla, que es la más corta que hemos podido encontrar. Entonces podemos asegurar que hoy ningún niño de Aragón no se va a quedar sin regalo. Todos los niños en Aragón van a llegar, esos Reyes Magos van a llegar a cualquier pueblo de Aragón. Hoy nadie se va a quedar sin regalos y en ello van a contribuir las matemáticas. Y de hecho van a llegar más pronto que nunca porque van a poder usar esta ruta. Porque además, ¿no?, en vuestro podcast ponéis problemas no muy cotidianos en los que las matemáticas son muy importantes, y es que las matemáticas hay que decirles hoy a los niños que también son muy importantes en un día como hoy, ¿no? Si quieren regalos, igual también hay que aplicarlas, aunque no a todo el mundo les guste. Claro que sí, al final las matemáticas hay que estudiarlas y hay que portarse bien para que luego nos traigan regalos, y por supuesto si la manera que queremos es de entenderlas es de una manera un poquito más divertida, pues pueden venir con nosotros, que haremos todo lo posible porque se lo pasen bien con ellas. Muchísimas gracias, chicos, y muchísimas gracias también, ¿no?, por hacer. Yo creo que todos los niños os lo van a agradecer, que todos esos niños hoy tengan los regalos, y también los Reyes Magos van a agradecer esa ayuda extra para poder llegar a todos los municipios, a todos esos municipios aquí de Aragón, lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias. Es esa carroza de Melchor, ya. Bueno, pues estamos viendo ya las imágenes de la carroza de Melchor. Sería el segundo tramo, Juan Antonio, de la cabalgata. Sí, efectivamente. A partir de Melchor ya empezaría la segunda parte de la cabalgata dedicada a Melchor. A Gaspar. A Gaspar. Bueno, pues iremos descubriéndola poco a poco. Estamos viendo ahí elementos. Pero fíjate que ya está la calle llenísima a pesar del frío, es que a los zaragozanos... Pero somos muy de cabalgata. Es que lo de la cabalgata... Somos muy de cabalgata, nos da igual que haga frío. Y que la cabalgata de Zaragoza es una cabalgata de lujo. Mira qué preciosas esas banderas ahí. Bueno, justo se ha congelado la imagen, me parece, ahí. Es que es una imagen muy chula, la verdad. Bueno, pues la vamos a ir comentando. La vamos a ir comentando. Si estos son los árboles mira, ahí hay unos tigres. Sospecho que estamos hablando del incienso a partir de ahora, ¿no?
Pues lo tenemos que ir viendo porque es tan sorprendente. Sabor, incienso y mirra. Estamos aquí claro, porque como tenemos equipos repartidos por todo. Claro, por toda la cabalgata. Por toda la cabalgata. Lo que es de la mirra, es la parte de la mirra. Es la última de las tres partes. Tenemos tantos equipos repartidos por toda Zaragoza que al final nos van cruzando imágenes de los tres tramos, del oro, del incienso y de la mirra, que son las partes, o sea, los bloques temáticos que van acompañando a cada rey mago. Uno estaría más centrado en Europa, otro en Asia y otro en África. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora me gustaría, estamos hablando ahora de magia, ¿no? Con los matemañicos para recordar Aragón. Todos tenemos unos recuerdos de pequeños, ¿no? De esta noche. ¿Cuál sería tu recuerdo? Bueno, yo lo digo siempre y es verdad, y me encanta recordarlo. Es cuando yo calculo que tendría 3 años o algo así, que me regalaron un coche de pedales que era, vamos, el mejor del mundo. Un coche con luces, que además precisamente pasaba como en tu pueblo, que nos daba a los reyes los regalos uno por uno, y justo cuando me dieron, no sé si fue una cosa de magia o alguien que le dio un interruptor, se fue la luz y como mi coche de pedales tenía luces, pues iluminé aquello y fue un momentazo estupendo. Y fantástico. El coche fue increíble, sí. Javier de Luna, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Esta tarde con nosotros. ¿Tocará abrigarnos? Tocará. Bueno, pues si nos avisas, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros ahora nos vamos a la calle porque las protagonistas de la cabalgata son sobre todo las familias. Muchas de ellas han ido en bloque, en grupos grandes, a ver a los Reyes Magos junto a los más pequeños de la casa. Con una de ellas se encuentra Eva Aznar. Está claro, Silvia, que todos tenemos un rey favorito. Creo que he escuchado que el tuyo es Melchor, no estoy muy segura, pero es que el fenómeno fan ha llegado también a los Reyes Magos. Aquí está claro de qué somos, ¿verdad? De Baltasar, de Baltasar. ¿Qué tal se ha portado este niño este año? Bueno, algo caerá, una forma. Es muy ilusionante poder venir hasta aquí solamente por ver la alegría que nos transmiten, ¿verdad? Sí, además sale una amiguica suya, ¿verdad?, con Baltasar, una amiguica de ellos, y muy contentos, la verdad. Una amiguica de ellos que también tiene su cartel, porque es Iseia. Sí. ¿Ha salido ya? No. Hemos visto pasar a 2 de los reyes. A mí no me queda muy claro, yo no sé diferenciarlos. ¿Tú lo sabes diferenciar? Sí. A ver, ¿quién ha pasado ya? Melchor y Gaspar. ¿Y Baltasar? Aún no. Todavía no. ¿Cuál es tu rey favorito? Baltasar. ¿Baltasar? Pues ahora lo veremos pasar. Espero que le digas algo. Bueno, no sé qué decir. No sé si tú te has portado muy bien este año. Bueno, más o menos. Dime qué le has pedido a los reyes. Que el Zaragoza se salve. Oye, pues esto está muy bien porque no es un regalo para ti, ¿no? No. Bueno, has entregado ya la carta, ¿verdad? Sí. Bueno, y vamos con esos padres, que por aquí tenemos uno que quería hablar. Ven por aquí, porque venís todos juntos, ¿desde dónde? Desde Rosales del Canal. ¿Y venís desde hace muchos años? Sí, algunos ya venimos, hace unos años. Este año ha cambiado el recorrido, no sé si vosotros teníais un punto fijo en el que lo veíais. No, íbamos cambiando de año a año. Oye, ¿se transmite esa ilusión y esa alegría en el día de hoy? Sí, todavía perdura, aunque... Hablamos mucho de los niños y se han portado bien, pero muy importante, los padres nos hemos portado bien. Algunos días sí y otros un poco peor, pero sí, por lo normal general sí, todos bien. ¿Esperamos algún regalo esta noche bajo el árbol? Intentaremos. ¡Ay, que viene! Oye, nosotros despedimos porque está claro que ahora mismo todo el protagonismo lo tiene Baltasar. Pues lo estamos viendo, el rey Baltasar, nada más y nada menos, ya lo tenemos en pantalla. Es increíble, Juan Antonio, cómo podemos verlos todos los años, pero siempre es como una aparición, como si los viéramos por primera vez. Es que es la ilusión, pero yo creo que hace más ilusión, o la misma ilusión a los mayores que a los niños. Es que ver de pronto ese pedazo de carroza, ese pedazo de rey Baltasar, que es que impresionó un montón verlos así mágicamente, esa aparición. Mira las caritas de los niños y de los mayores. Espero que todos hayan entregado bien. Algunos se ha quedado, estamos viendo, se ha quedado en shock. Sí, es que te quedas se ha quedado en shock el pobre. Paralizado, es que es impresionante. Ajá. No sé si hemos comentado, pero que están, bueno, supongo que muchos ya lo habrán hecho, están los escribanos
de los Reyes que hacen las veces de carteros reales, a las cuales en el último momento todavía se les puede dar la carta con esos últimos deseos, peticiones. Claro, porque ocurre también que en ocasiones pues hay niños que esperan hasta el último momento para decidir. Es arriesgado, pero bueno. A última hora hay muchas veces que han visto juguetes estos en los paseos navideños y han dicho, bueno, pues vamos a añadir esto a la carta. Hacen cambios. Esos cambios que terminan volviendo un poco locos a los Reyes Magos. Hay que intentar que los Reyes Magos hay que volverles muy locos. Esto hay que dejarlo listo cuanto antes. Trabajo estos días. Hay que resolver todas las peticiones cuanto antes, porque si no es que tienen un montón de trabajo. Es una locura. Es una locura para ellos. Hay muchos buzones repartidos por todo Aragón, pero vamos a recordar también que bueno, pues faltan pocas horas ya para la noche de Reyes, pero bueno, los Reyes son magos, podrían apañar las cosas. Pueden traer las cartas al buzón real del Ayuntamiento de Zaragoza, donde bueno, pues ya les aseguramos que llega seguro y que bueno, que los Reyes después harán lo que puedan. Queremos recordarles también a los niños. Hay veces que hacemos las peticiones, pero bueno, pues hay veces que no se pueden, los Reyes no siempre pueden conseguir todos los regalos, que lo que haya bajo el árbol, oye, pues bienvenido será. Hombre, claro. Y será todo estupendo, que los Reyes se esfuerzan mucho en traernos todos los regalos que queremos. Juan Antonio, después de estar trabajando tanto tiempo en esta cabalgata, en hablar con el emisario, en hablar con los Reyes, adecuar lo que quieren ellos con lo que puede hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, que aquí el emisario propone y el Ayuntamiento dispone. Lo que se puede. Esto va así. ¿Qué satisfacción tiene que dar ahora ver esas caritas y ver este espectáculo en la calle? Pues la verdad es que sí, porque sabiendo la cantidad de personas que trabajan, el esfuerzo que hay por parte de tanta gente en el ayuntamiento, la ilusión que se genera en la ciudad, porque yo pienso que es un momento en el que a todo el mundo se le olvida un poco la política, se le olvida los problemas, se olvidan los quehaceres estos cotidianos que a veces nos ponen de mal humor y nos dejamos un poco llevar todos por la ilusión. Ya lo dice el lema Zaragoza, donde la magia sucede, ¿no? Pues es que es así, es un día, es un momento en Navidad donde hay que dejarse llevar por la magia y dejarse llevar por la fantasía y bueno, y por la ternura un poco, disfrutar de estos días con los chicos, la familia o donde podamos, claro que sí. Claro, es curioso. Y aunque sea trabajando, por supuesto. Y aunque sea trabajando, la magia es magia. Estamos aquí, y la podemos vivir, que nosotros estamos aquí muertos de frío y sin embargo la verdad es que estamos con la boca abierta y emocionados de poder compartir con ustedes esta tarde, porque bueno, pues no deja de ser una tarde completamente diferente, solo es una tarde al año y la verdad es que la estamos viviendo intensamente con las imágenes que nos están llegando desde, bueno, pues desde las 3 provincias aragonesas, porque son cabalgatas absolutamente distintas y sin embargo, Juan Antonio, todas son preciosas. Tenemos mucha suerte porque tenemos unas cabalgatas muy imponentes. Hombre, es que es verdad, en cada ciudad, en cada pueblo de Aragón, los Reyes Magos hacen un esfuerzo en cada ciudad, en cada localidad, hacen un poco en función de su tamaño, en función de su disponibilidad, pero en todas yo creo que la misma magia, aunque estamos repitiendo mucho esta palabra, pero es que es así, entonces hay la misma magia, la misma ilusión, porque al final eso está dentro de cada uno de nosotros. Bueno, hay mucha gente que en estos momentos está saliendo de casa, está a punto de salir de casa para unirse a los recorridos de las 3 cabalgatas aragonesas. Ya les decimos, vengan bien abrigados porque hace mucho frío y corran porque no quedan demasiados sitios libres en el trazado del recorrido, por ejemplo en Zaragoza. En uno de los tramos finales, en la calle Alfonso, se encuentra nuestra compañera Susana. Así es, aquí hay muchos niños, hay muchas familias que llevan desde primera hora de la tarde para ponerse en primera fila y no perderse nada, pero aquí todavía tienen que esperar un rato para que esos Reyes Magos lleguen aquí hasta el final del recorrido. Y además lo bueno de los Reyes Magos, lo que tienen es que aunque entregues la tarde, en el último día, en el último momento, los regalos van a llegar. Chicas, estáis apurando mucho, ¿no? ¿A quién le vais a entregar la carta? A los Reyes Magos. A Baltasar. A Baltasar, bueno, a ver. A Melchor. A Melchor. ¿Me podéis decir, a ver, algunos de esos regalos que habéis pedido? Un libro. ¿Y por aquí? Un pintalabios rojo. ¿Un pintalabios rojo? Vale, y por aquí, a ver. Unos patines. Unos patines, muy bien. Y por aquí, a ver, ¿qué has pedido? Unos pantalones campana con brilli.
Vamos, entre el pintalabio rojo y los pantalones de campana tenemos por aquí también a una mamá. Sois de los primeros, lleváis aquí desde primera hora de la tarde, habéis hecho ahí huequito, oye, ya ha funcionado. En primera fila para no perdernos nada, con mucha ilusión y disfrutando de este momento. Para que ellas no puedan disfrutar y sobre todo que entreguen la carta, que si no a este paso... Es que nos hace mucha ilusión entregársela a los pajes en mano. Así que hemos este año venido y la vamos a dar en el buzón de los pajes, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias, familia, disfrutar mucho, pues ya vemos que son muchos, ya vemos que aquí al final del recorrido la calle ya está prácticamente completa y sí que es verdad que la gran mayoría de ellos venían aquí, estaban, en cuanto nosotros empezábamos ese programa a las 5:30 de la tarde, todas esas familias ya empezaban a coger su hueco aquí en la calle Alfonso para no perderse nada de esa cabalgata y ver aquí como esas carrozas de los Reyes Magos llegan a la Plaza del Pilar. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Esta es una tarde de emociones, de sensaciones. Vamos a darnos un respiro que todavía nos faltan 2 horas. Nos damos unos instantes a publicidad. Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por invitarme un año más. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y con todos los telespectadores. A disfrutar, a acostarse pronto los niños y bueno, seguid vosotros con la cabalgata y bueno, no tengáis mucho frío, espero. Bueno, vamos aguantando. Muchísimas gracias. Gracias Silvia. Nosotros, lo dicho, nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos enseguida. No se muevan. He alucinado, me ha encantado. No tengo nada más que añadir. Esta noche de Reyes será todavía más especial. Se ha generado aquí una magia súper especial. Porque verás cómo se cumple un sueño. El ganador o ganadora de Hot Talent Zagales es... Gran final de Hot Talent Zagales. Esta noche en Aragón TV. Ahí abajo, en el suelo, hay sangre. Bilsberg. Este domingo en Aragón TV. Se me pone cara tonta. Tú me tienes loca. ¡Muy bien! Sopa de Letras Zagales. El viernes 9 de enero en Aragón TV. ¡Sorpresa! Hola, ¿qué tal estáis? Ella es Vera y yo soy Miki y estamos aquí porque vamos a anunciaros una edición muy especial de Sopa de Letras Zagales, donde participarán los chicos y las zagalas y los zagales más majos y más inteligentes de todo Aragón. Os esperamos aquí. No os olvidéis, en Aragón TV. Lo has hecho muy bien, Vera. Sopa de Letras Zagales. El viernes 9 de enero en Aragón TV. Es una de las canciones más bonitas que he oído nunca. ¿Cuándo la has compuesto? No es mía, la compuso Paul McCartney y los Beatles. ¿Quién es? Yesterday. Este miércoles en Aragón TV. Nosotros ya estamos preparados para la temporada de nieve. O sea, es un paraíso. Ahora te toca a ti. Me hace sentir feliz estar en la nieve bailando. Y si quieres bailar, vamos a bailar. En muchos pueblos a la única persona que viene a diario es el cartero. Pues yo trabajo para la gente. La nieve es lo que nos unió. El primer beso te lo di aquí en Portales. ¿Lo diste tú? Este jueves tienes un estreno por todo lo alto en Aragón TV. Se ha generado aquí una magia súper especial. Gran final de Hot Talent Zagales. Esta noche en Aragón TV. ¿Por qué estamos tan contentos, sorprendidos y eufóricos? Porque hemos conseguido el mejor año de nuestra historia. Con 9 meses de máximos históricos. Los mejores datos jamás registrados por nuestros programas. ¡Ay, qué bien! Las retransmisiones en directo más seguidas. El mayor alcance con nuestro deporte. Y las mayores audiencias de España en información, actualidad y entretenimiento. Llegando a ser líderes nacionales. En nuestro mejor mes de todos los tiempos, en el año del reconocimiento. Premio Iris al mejor programa de televisión autonómica es para Atrápame si puedes.
Premio Ondas para El campo es nuestro. Gracias. Aragón TV. Es un placer presentarles a todos ustedes el primer estreno de la temporada de Aragón Televisión y es Sopa de Letras Zagales. Un programa que nos va a quedar muy juguetón porque claro, donde hay zagales, donde hay chavales, pues ya se sabe. ¿O no, Vera? Claro que sí, Miki. En esta edición tan especial van a participar niños de Aragón, como yo. Pero oye, la sopa original, la de toda la vida, se seguirá viendo, solo que de lunes a miércoles. Eso es. De lunes a miércoles vamos a tener la sopa de letras de siempre, la original, la de todos los días. Exacto. Y el viernes me uniré a ti y haremos sopa de letras Zagales. ¡Os esperamos! Sopa de Letras Zagales, el viernes 9 de enero, en Aragón TV. He alucinado, me ha encantado. No tengo nada más que añadir. Esta noche de Reyes será todavía más especial. Se ha generado aquí una magia súper especial. Porque verás cómo se cumple un sueño. El ganador o ganadora de Hot Talent Zagales es... Gran final de Hot Talent Zagales. Esta noche en Aragón TV. Ahí abajo, en el suelo, hay sangre. Bilsberg. Este domingo en Aragón TV. Se me pone cara tonta. ¡Muy bien! Sopa de Letras Zagales, el viernes 9 de enero, en Aragón TV. ¡Sorpresa! Hola, ¿qué tal estáis? Ella es Vera y yo soy Miki y estamos aquí porque vamos a anunciaros una edición muy especial de Sopa de Letras Zagales, donde participarán los chicos y las zagalas y los zagales más majos y más inteligentes de todo Aragón. Os esperamos aquí. No os olvidéis, en Aragón TV. Has hecho muy bien, Vera. Sopa de Letras Zagales, el viernes 9 de enero, en Aragón TV. Es una de las canciones más bonitas que he oído nunca. ¿Cuándo la has compuesto? No es mía, la compuso Paul McCartney y los Beatles. ¿Quién es? Yesterday. Este miércoles en Aragón TV. Nosotros ya estamos preparados para la temporada de nieve. O sea, es un paraíso. Ahora te toca a ti. Me hace sentir feliz estar en la nieve bailando. Es imagen en directo de la Plaza del Pilar, aproximadamente a las 8 de la tarde. Los Reyes Magos van a hacer su entrada en ese recinto para dirigirse hacia el Belén, que hemos podido visitar muchos zaragozanos en las últimas semanas. Imagen ahora también de la calle Alfonso, donde ya están esperando a recibir las primeras carrozas del cortejo real de la cabalgata de este 2026. Una cabalgata que conoce muy bien Carmen Blasco, nuestra siguiente invitada. Ella es la directora de programación de Zaragoza Cultural. Muy buenas tardes. Bueno, tu mano está también detrás de esta cabalgata. ¿Cómo se ha gestado? ¿Cómo se ha preparado? Bueno, este es un proyecto que ya comenzó el año pasado. Es un proyecto muy tradicional, muy basado en el origen de los Reyes Magos, como su nombre indica, ¿no? Oro, incienso y mirra. Este año hemos crecido tanto en número de participantes como en espectáculo. Gustó muchísimo el año pasado y este año lo hemos hecho más grande. Bueno, es una cabalgata. Vamos, colócate, te voy a pedir que te coloques bien el micro porque si no, no te vamos a escuchar. Vale. Y queremos escucharte. Bueno, es una cabalgata que está muy basada en la estética de la adoración de los Reyes Magos, pero sobre todo en las tradiciones. En las tradiciones, como te decía, sí. Está muy basada en las tradiciones, en el origen de los reyes, de Europa, Melchor, Asia, Gaspar y África, Baltasar. Y toda la estética que llevan alrededor de cada uno de ellos gira en torno a ello, ¿no? Como te decía antes, hemos crecido este año
en número de participantes. El año pasado eran unas 300 personas, este año son más de 400 y bueno, es un proyecto que empezamos el año pasado, pero que ya en el mes de febrero empezamos a trabajar en él. O sea, las primeras reuniones ya empiezan en el mes de febrero, con lo cual en nada estaremos en ello para el año que viene otra vez, para mejorar, para crecer. Es increíble todo el trabajo que lleva detrás una puesta en escena de este tipo. Sí, es que además es un proyecto que parte del centro del propio ayuntamiento. Yo siempre quiero recalcar el trabajo estupendo que hacen las brigadas municipales, algo que no es habitual en ninguna otra ciudad, ¿no? Que las brigadas municipales se entreguen de esa manera a la construcción y al trabajo, bueno, tanto del Belén que tenemos allí, ¿no?, como de la cabalgata de Reyes, y es un proyecto de producción propia que no es fácil de llevar a cabo, ¿no? Tiene muchísimo trabajo detrás. Unas brigadas municipales que están detrás, yo creo que de la memoria popular de todos los zaragozanos, porque también son los responsables de buena parte de nuestras fiestas, también están detrás de buena parte de lo que vemos durante el Pilar, por ejemplo. O sea que a ellos hay que agradecerles un poco pues buena parte de los recuerdos que tenemos. Sí, ¿no te digo bien, perdón? Sino que a ellos les debemos buena parte de los recuerdos que tenemos, porque su trabajo es el que puebla nuestra memoria. Exactamente, a ellos les debemos mucho del trabajo que hay detrás y la memoria que tenemos, ¿no?, de las cabalgatas. Aquí hemos tenido mucha costumbre de hacer producciones propias, tanto para el pregón, en las fiestas del Pilar, otras cosas como son los parques infantiles de fiestas y tal, y la cabalgata sobre todo, ¿no? Bueno, pues vamos con una de las novedades de este año, y ha sido la incorporación a la cabalgata de Zaragoza de una representación nutrida. Son más de 50 personas las que han venido desde Estadilla. En Estadilla precisamente se representa, tiene lugar el mayor Belén viviente de Aragón, y con parte de ellos se encuentra nuestro compañero José Ramón Torres. Sí, no han podido venir hasta la cabalgata de Zaragoza todos los integrantes de ese Belén viviente, pero sí han venido una importante representación. Nos dicen que más de 50 personas a las que vemos por aquí ahora mismo desfilando en esta cabalgata de Reyes. Una de esas personas es, podríamos decir, una de las almas mater. Nuria, buenas tardes, de este Belén viviente de Estadilla. Nuria. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo te encuentras, lo primero, al poder traer, digamos, el Belén de tu pueblo, un Belén tan peculiar, tan llamativo, tan espectacular, tan grande, traerlo aquí a las calles de Zaragoza capital? Bueno, pues para el Belén esto es increíble. Nos hace una ilusión inmensa que el Ayuntamiento de Zaragoza haya querido contar con nosotros. Al final, para nosotros esto representa la guinda del pastel, ¿no? Es como es un honor para nosotros estar aquí y bueno, nos hace muchísima ilusión, de verdad. Sois vecinos y vecinas del pueblo que estáis caracterizados, vestidos de una determinada manera. Tú vas de la bandera, vemos por aquí también a compañeras tuyas. Cuéntanos, ¿qué podemos ver en este Belén viviente de Estadilla hoy? Bueno, pues hemos traído un trocito de nuestro Belén, sobre todo hemos traído al pueblo de Belén, que es el pueblo de Estadilla, donde representamos pues tanto los oficios que se han desarrollado a lo largo de la historia en Aragón, como a nuestra legión romana Estatella. ¿Aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos una carroza que, bueno, lo que estamos mostrando un poco es el oficio de las lavanderas, ese oficio tan importante de las mujeres que desempeñaban y que, bueno, pues que se dedicaban a lavar todas esas prendas, esas ropas de las casas y de los hogares. Y bueno, lo hemos traído aquí para mostrarlo. Tenemos tanto esta plataforma como otra con la cestería, donde mostramos cómo antiguamente se hacían estas cestas. Habéis terminado en vuestra localidad las representaciones de los belenes. Habéis tenido prácticamente un día para determinar el grupo que venía aquí a Zaragoza y prepararos, traer toda la logística hasta aquí. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar hasta aquí, hasta esta cabalgata? Bueno, llegar hasta aquí ha sido un trabajo de meses desde que el Ayuntamiento de Zaragoza nos lo propuso. Hemos tenido muchos ensayos para intentar traer ese Belén viviente de Estadilla hasta aquí y hacer una buena representación, porque al fin y al cabo nosotros allí somos figuras y aquí estamos en movimiento. Entonces, bueno, hemos trabajado muy duro y al final, bueno, pues hemos tenido que lavar todas las ropas y todos los trajes muy rápido y reunir todos los objetos y todos los aperos que queríamos traer aquí para mostrar todos los oficios. Gracias, Nuria. Muchas gracias a vosotros.
El Belén viviente de Estadella, uno de los grandes protagonistas sin duda en esta cabalgata de Zaragoza Capital 2026. Un Belén de Estadilla que llega a ocupar 4.500 metros cuadrados, tiene más de 80 escenas y en el que se involucran todos los vecinos. Es una auténtica maravilla. Si no han ido a verlo, les recomiendo que se acerquen hasta esta localidad ostense. Vamos ahora hasta Huesca, porque Sara Sarrablo está con uno de los protagonistas. Así es, nos ha conseguido Alfonso, el director artístico, la cabeza pensante de todo esto, hacernos aquí un hueco. Sí. Un éxito, ¿no? Un año más esta cabalgata de Huesca. De momento va todo de maravilla, no nieva, hace un poco de fresco, pero es lo normal todavía, y aquí estamos haciendo las labores de regiduría todavía, están pasando los patinadores y yo estoy aquí, entre la tele, con todos los aragoneses y aragonesas allí. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! Y que mañana sea un día maravilloso. Y aquí haciendo pues de coordinador también, mira, ¿sí? mira, qué capas más. Club de patines artístico en línea de Huesca. Roller Dream, estos, tenemos un montón de clubes de patines en Huesca, por lo que sea en Huesca nos encanta patinar. Alfonso, y el lema de este año, siguiendo una estrella, ¿qué nos puedes contar acerca de todo ese trabajo artístico que hay detrás de este desfile? Pues es que al fin y al cabo los reyes eran astrólogos, ¿no? Observaban las estrellas, su posición en el firmamento y a partir de ahí, pero claro, un día descubrieron que había una estrella nueva, una estrella que viajaba en una sola dirección. Entonces hemos cogido esa idea, teníamos una estrella gigante delante y entonces todos los demás habitantes de diferentes mundos planetarios y estrellares pues vienen siguiendo a sus majestades y acompañándolos. Imagino que esto que estamos viendo hoy, este espectacular desfile, es fruto de un largo trabajo, ¿no?, que hay detrás de casi un año prácticamente. Sí. Desde que encontramos la idea, hablamos con los grupos, trabajamos en los trajes, en los personajes, la construcción de las carrozas. Bueno, es arduo, pero merece la pena. Es un día fantástico hoy. ¿Y qué nos puede decir, Alfonso, del recorrido de este año? Porque vuelve la cabalgata a su recorrido habitual. ¿Cómo es esto? ¿Qué le parece este recorrido? Es una maravilla. Espera, un segundo, ya verás. A ver. ¡Por aquí, es por aquí! ¡Es por aquí! Las patinadoras de Huesca. Es que estoy en todo, tengo que decirles, porque si no estos patinadores se quedan ahí dando vueltas, se marean y luego al final no hay manera. No le queremos interrumpir. Pues una maravilla, porque ya tenemos el coso peatonalizado también, entonces hemos podido recuperar, han arreglado el casino de Huesca, que es un edificio maravilloso, o sea que mejor imposible. De momento todo está saliendo, como nunca mejor dicho, sobre ruedas. Sobre ruedas de momento, a ver si aparecen ya las carrozas y todos los demás personajes y ya respiro. Muchísimas gracias, Alfonso, por atendernos. Vamos a dejar a Alfonso seguir trabajando porque todavía quedan numerosas carrozas por aparecer aquí, por esta Plaza Navarra, y los Reyes Magos tienen que llegar todavía al Casino de Huesca. Seguiremos muy de cerca esa llegada de los Reyes al Casino de Huesca. Estamos viendo ahora imágenes de la cabalgata de Zaragoza y ahora de lo que les voy a decir es algo, les voy a proponer un plan para cuando acabe la cabalgata, y es que se queden en Aragón Televisión porque a las 10 menos 10 tenemos uno de los platos fuertes, nada más y nada menos que la final de Got Talent Zagales. Y cuidado, porque me he venido con dos de los protagonistas, con Aritz y con José Tomás. Muy buenas tardes, chavales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal está el Got Talent, chavales, de esta noche? ¿Está bien? No nos reveléis nada, pero ¿está bien? No. Sí, está muy bien. Está muy bien. Bastante bien. Está mejor que bien. Sí. Bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia de pasar por Got Talent, chavales? Pues la experiencia ha sido bastante buena, un montón de amigos y pues un montón de jota, canciones, folclore, de todo. Bueno, Aritz, tú habías ganado concretamente ya algún premio importante, me han dicho. Cuéntanos, ¿has ganado 2 veces qué premio? El premio del certamen de Zaragoza. Casi nada. O sea que ya eres un poco veterano en esto de participar en este tipo de concursos. Bueno, y luego presten atención porque este señor de aquí, de azul, me cuentan que estaba cantando con las vecinas para pedirles propinilla. Eso es así, ¿no? Sí, más o menos. Eso es así. Sí. O sea que los dos ya tenéis un poquito de experiencia en esto de camelar el personal con canciones. Claro. Oye, ¿qué os gusta cantar? Pues jota, a mí de todo. A ti de todo, a ti lo que te ponga. Sobre todo la Venga. José Tomás. Sobre todo la jota. Yo lo mismo que José Tomás. Tú lo mismo. Sí. Más uno, sí, como se suele decir, ¿no? Ahora más uno. Muy bien. Oye, ¿y a vosotros lo de la Noche de Reyes qué tal lo lleváis? ¿Os hace ilusión? Pues genial. Hemos conocido un montón de famosos de aquí. Hemos visto a Blanca, a
a Miki Nadal. Hemos visto todo Chico, el pues os ha mundo. salido redondo. Hemos visto a Vera, que está junto con Vera, Miki te voy a Nadal. contar una cosa. Vera y Miki Nadal vendrán dentro de un ratito. Ahí lo dejo. Sí. Dentro de un ratito. Ya los he visto. ¿Ya los has visto? Sí. Y nos ha dicho que bien cantamos. Claro, porque habréis tenido un montón de fans que os dicen los amigos. Bastantes. Ya nos hemos cruzado a dos que nos han dicho, muy bien, ¿qué cantas? Y vosotros encantados. Nos han visto por la tele, se nota que nos han visto por Se nota, claro, porque J-Talent lo está viendo mucha gente. Tiene muy buenos datos de audiencia. Sí. Oye, y cuando volváis al cole, ¿qué? ¿Vais a ser las estrellas? ¿Os van a pedir que cantéis? Mucha pereza. Estar ahí todo el rato sentado en la mesa y y encima Bueno, los exámenes. una pregunta os voy a decir. ¿Qué tal os ha caído Blanca Liso a vosotros? ¿Qué tal os ha caído Blanca Liso? Supermaja. Es impresionante. Vale, me habéis pasado la pregunta, porque resulta que Blanca Liso la tenemos justo ahí con nuestra compañera Susana. Menos mal que han dicho eso, porque si no, a ver qué le decía yo a Blanca Liso después de depende de lo que hubiesen respondido, porque sí, porque después del éxito que tuvo la anterior edición, vuelve, como no podía ser de otra manera, con esta presentadora, con Blanca Liso. Blanca, ya se han podido ver esas dos primeras audiciones, ¿cómo han ido? Bueno, ha sido una maravilla, la verdad que ver el talento y sobre todo la ilusión y las ganas con la que cada año se presentan los zagales a J-Talent, pues es una gozada y lo dan todo. Entonces hemos disfrutado mucho con ellos, hemos sufrido mucho porque, por favor, o sea, queremos que ganen todos, pero solo puede ganar uno, aunque aquí siempre decimos que no pierde nadie. Pero ha sido muy bonito ver cómo se han esforzado, ver los lazos, las amistades que hacen de verdad. Tienen unos valores estupendos y me encanta esta edición de Zagales porque ellos vienen con la idea de que esto es un juego, lo tienen muy claro y lo pasan genial, y nosotros también, claro. Esta noche aquí en Aragón Televisión se puede ver esa gran final, que nos puedes contar. Bueno, pues os puedo contar que no os la podéis perder porque es preciosa. Hay unas actuaciones increíbles con un nivel altísimo para ser zagales, bueno, y no para ser zagales, con un nivel altísimo a secas. Y además hay muchas sorpresas porque tenemos invitados especiales, ya hemos visto en algún anuncio ahí que viene Isabel Ayun, la autora de La Potra Salvaje, que alucina con el talento de los más pequeños. Y luego, bueno, pues vamos a emocionarnos mucho, vamos a reírnos mucho, porque si hay algo que tienen los zagales es que son de verdad. Y entonces, lo que dicen los niños lo piensan, lo sueltan, y eso es una maravilla. Y eso es magia pura en televisión, en prime time, y ahí estamos con esta apuesta por lo nuestro, que está siendo un éxito y que, bueno, yo creo que está haciéndonos a todos vivir momentos muy especiales. Y lo más importante, se han portado bien los pequeños, bueno, y los no tan pequeños. ¿Os habéis portado bien todos? Nos hemos portado súper bien, pero como yo siempre digo, ya no es tanto portarse bien o no, sino tener buen corazón, y yo creo que los zagalicos y todos los que hacemos posible este programa lo hacemos con todo el cariño del mundo. Le ponemos mucho amor, así que yo creo que los Reyes Magos nos van a traer lo que hemos pedido. Alguna cosa seguro que sí. Muchísimas gracias, Blanca. Bueno, pues te dejamos, que además vemos ahí que has venido muy bien acompañada. Van con esas cartas que tienen que entregar en el último momento a los Reyes Magos. Y como bien decía Blanca, esta noche aquí en Aragón Televisión a las 10 menos 10 se puede ver J-Talent Zagales. Eso sí, después de ver el programa aquí en Aragón Televisión, sobre todo el mundo a la cama, para dejar que los Reyes Magos puedan dejar los regalos tranquilos. Bueno, pues nosotros estábamos ahora aquí viendo estas imágenes que nos estaban poniendo los compañeros de realización, y estaban aquí los dos, Aritz y José Tomás, reconociendo, mira este, mira el otro. Habéis hecho muy buena pandi vosotros. Sí, muy buenos amigos. ¿Sí? Hemos hecho un saludito. ¿Habéis hecho un saludito? Sí, ¿qué saludito? Este. ¿Os saludáis así ahora cuando os veis? Sí. Oye, no hemos dicho una cosa, hay un premio que es un premiazo, que es un viaje a Euro Disney para el que gane. Sí. Un sueño completamente, pero completamente Vamos, cumplido. Un sueño maravilloso al que le toque. Sí. Fantástico. Bueno, pues nada, vamos a saludar a todos los amigos, a todos los participantes de J-Talent. Les mandamos un saludo desde aquí y nada, pues a vosotros os vamos a... Hola Inés, hola Jimena, hola Cristina, desde Pila, hola Carlos, hola Lucas.
Bueno, pues nada, que se den a todos por saludados. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. No, Zagales. A ti también. Pues gracias. Y nosotros continuamos. Nos volvemos a la calle porque nuestros compañeros nos tienen preparadas más cositas, más sorpresas. Volvemos con Eva. Llegados desde muy lejos, concretamente desde Egipto, aquí tenemos a los egipcios acompañando a Baltasar. No sé si habéis llegado hasta aquí, hasta Zaragoza, muy cansados. Bueno, cansados pero muy contentos y muy orgullosos y muy satisfechos de poder compartir nuestro bien más preciado, que es la mirra, esa resina que tiene tantas propiedades medicinales e higiénicas, con todo el séquito de Baltasar representando a África desde Egipto. Vamos a ver esa mirra que la tienes toda aquí. ¿Qué propiedades tiene concretamente la mirra? Tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades higiénicas también, produce un bienestar magnífico cuando te la ponen en la piel, cuando la ingieres también, todo con su justa medida. Y venimos aquí con mucho orgullo y con mucha gratitud de poder compartirlo aquí con Por lo que veo, además es mágica porque se ilumina. Es mágica, sí. Está el oro, que lo tenéis en gran valor, el incienso también, pero la gran desconocida y la más valiosa es la mirra. Ahora mismo no lo pueden ver los espectadores porque mi compañero está dando paso, está dando imagen, pero yo tengo en mi mano 2 monedas de oro que me he cotizado por el camino. No sé si con estas 2 monedas de oro me podéis cambiar un poco de mirra, que me has dicho que tiene tantas propiedades. No te tiene nada de valor, te lo voy a regalar, ¿vale? ¿Vas a regalar? Aunque me dieras un saco entero de oro, no te lo cambiaría. Te lo voy a regalar para que disfrutes de las propiedades y sobre todo que lo compartas con las personas de Zaragoza. Oye, muchísimas gracias y que continúe esta cabalgata. Muchas gracias. Bueno, hay que ver todo lo que estamos aprendiendo con esta cabalgata, las propiedades curativas de la mirra, de esta resina aromática que nos estaba contando ahora mismo Eva, desde el tramo de cabalgata que pertenece, que acompaña al rey Baltasar y que es el del final de la cabalgata, el que cierra un poco el desfile. Y mientras yo estaba hablando aquí con Carmen, que claro, no se hacen una idea todo el trabajo de documentación que hay detrás, pues por ejemplo, para que estos personajes nos puedan contar este tipo de cosas, Carmen. Hay muchísima documentación detrás. Hay muchísimo trabajo de documentación detrás, sí. Ya te comentaba antes que es un proyecto que empezó el año pasado, que se ha trabajado mucho, este año para mejorarlo. Y luego, bueno, hay unos perfiles, personajes muy de la época, ¿no? Con un trabajo de vestuario, de las coreografías, todo esto está súper trabajado, ¿no? Claro, porque hay mucho preciosismo, porque en un momento dado no solamente es decir, bueno, vamos a hacer una temática ambiental genérica, sino que además estamos hablando de una temática que se nota en los pequeños detalles, en toda la información que nos están aportando los protagonistas. Es un concepto completamente integral. Es un concepto totalmente distinto al que hay en otras ciudades, que es mucho espectáculo, y aquí hemos querido incidir en la realidad de esa época, ¿no? Y bueno, por eso lo que comentas tú, ¿no? Los pequeños detalles se han cuidado muchísimo y pues, el efecto fuego, los herreros, bueno, todos los pequeños detalles están súper bien trabajados y bueno, como comentábamos antes, todo el trabajo está hecho a través de compañías locales. ¿Aragonesas? Compañías aragonesas, yo diría que de Zaragoza solo, incluso. Sabes que tenemos mucha compañía de teatro y han trabajado con mucho tiempo, ya desde el año pasado, todos los espectáculos con una dirección artística y bueno, lo tienen muy trabajado y muchos ensayos detrás y los vestuarios y todo es muy acorde con la época, ¿no? Yo creo que es una cabalgata que me voy a atrever a decir que es única, ¿no?
son también compañías muy veteranas, han participado en otras ediciones y claro, tienen un dominio escénico bastante importante también. Totalmente, totalmente. De hecho, es una de las cosas más curiosas que puede tener esta cabalgata en un momento dado, y es el modo en que interaccionan esos personajes con los niños, con los mayores que están apoyados en las vallas siguiendo la cabalgata, porque realmente se meten en el personaje e interaccionan como interaccionaría ese personaje real. Y esas caritas, ¿no?, de esos niños, porque yo a veces, muchos años, he vivido la cabalgata desde dentro, ¿no?, del recorrido, y ves esas caritas y dices, no puede, bueno, es impresionante esas caritas que ponen. Y luego la cantidad de niños que hay, porque es impresionante que hay tantísimos niños en el recorrido de la cabalgata. Sí, claro, el año pasado 200.000 personas. Ojo, poca broma con una cifra de ese estilo. Poca broma, poca broma. Claro, porque a la hora de planear, y tenemos que tener en cuenta, pues eso, 400 y pico personas desfilando, pero es que aparte hay 200.000 personas repartidas por todas las calles de Zaragoza. Me imagino que son unas cifras que tienen que impresionar un poco cuando te pones a planear. Impresiona cuando las ves y según qué tramos ves que hay filas y filas y filas, y luego estas cosas curiosas que la gente se baja a bancos. Sí, bueno, es que auténticos profesionales. Yo siempre digo que nosotros tenemos una compañera, Cucalain, en documentación, que yo me la encontré una vez en una cabalgata con una escalera. Escaleras. Era fantástico porque subía a los niños a la escalera. Sí, escaleras, bancos, sí. Aparte de las sillas, pero bancos de madera de las casas, y entonces se bajan y los ponen en primera fila. La gente es absolutamente profesional. Estamos escuchando que justo ahora está pasando por encima de nosotros el helicóptero de Policía Nacional, porque bueno, esa es otro de los aspectos a tener en cuenta, que es la seguridad en una cabalgata como esta, precisamente por eso, porque estamos hablando de que son 200.000 personas en la calle, y cuando se pone en marcha un espectáculo de esta magnitud, pues hay que tener en cuenta muchos aspectos y muchos detalles. Y luego también hay otra cosa que siempre hemos tenido en cuenta, no solamente ahora, sino que es una cabalgata para niños, ¿no?, la cabalgata de Reyes, y que no puede haber elementos que a los niños les den miedo o les produzcan pesadillas. Esa es otra. Luego, ¿no? Y claro, hay que cuidar muchísimo los detalles por eso, ¿no? Porque a veces puedes hacer cosas relativas a la realidad de la época, pero que pueden dar miedo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con ese trabajo, ¿no? Imagino también, pues que claro, que a la hora de hacer la lista de las cosas que se van a hacer y de las que no se van a hacer, habrá que, bueno, pues que apuntar algunas y otras dejarlas fuera. Estamos viendo aquí también uno de los protagonistas de este año, este Ángel. El Ángel Anunciador. Cuéntanos. Sí, es uno de los protagonistas. Este año hemos querido sacar al Ángel Anunciador del Belén, y lo hemos sacado. Y luego también otra de las novedades es que el embajador real va, en vez de ir caminando como otros años, va en una... Ahí está, ahí lo tenemos. Va en una carroza. Sí. Para darle más visibilidad, ¿no? A la capa. El año pasado fue el primer año que el embajador real salía en la cabalgata de Reyes. Pero nosotros al principio entendíamos que ya que ha venido a supervisar y a anunciar, pues que ya tenga no... su parte también en todo esto. Pero ahora tiene su parte, efectivamente. Bueno, estamos ahí viendo, Carmen, familias repartidas a lo largo de este recorrido. También hay muchas familias apostadas en las calles de Teruel para poder seguir esa cabalgata, la primera de las 3 capitales aragonesas, que comenzaba poco después de las 5:30 de la tarde. Juncal, cuéntanos cómo está desarrollándose esta cabalgata. Pues ahora mismo el ambiente, ya lo veis, está lleno de familias, de niños de todas las edades, desde los más pequeños a los más grandes, y estamos ahora mismo aquí con una familia que lo está viviendo totalmente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viviendo estos momentos? Mucha ilusión, con mucha ilusión por los nenes y por todos. Es un día mágico y muy esperado por todos. Y a ver por aquí, ¿qué esperas de los Reyes? ¿Cuál de todos estos Reyes que están pasando es tu favorito? Yo diría que Baltasar. ¿Por qué Baltasar? Porque si le dices hola a Baltasar te da chuches. Y afloja chuches. ¿Qué te ha dado ahora mismo? ¿Qué has acumulado ya? 2 trozos de carbón dulce y muchas chuches.
Pues muchas gracias. Y por aquí, ¿qué regalos, según las cartas, van a llegar por aquí, de los Reyes Magos? Pues no lo sé, yo creo que han sido buenas, pero habrá de todo. Habrá cositas buenas y a lo mejor algo de carbón también. Pero en principio yo creo que se han portado muy bien y han pedido muchas cosas. A ver si tenemos suerte y los Reyes nos traen cositas buenas. Porque aunque esto es más de niños, también nos saca nuestro niño interior, ¿no? Correcto. Es un día muy alegre y muy feliz para todos y muy esperado. Hoy se desborda alegría por a todo el mundo donde miras hay una sonrisa y eso vale mucho. Pues muchas gracias. Está feliz y contento y es una noche mágica, muy esperada para todos. Pues muchas gracias, esperemos que sigáis disfrutando así de esta cabalgata. Bueno, pues del sur de la comunidad al norte, porque en Huesca vamos hasta la Plaza de Navarra. Ya están llegando los Reyes Magos, lo estamos viendo ya en imagen, se están acercando hasta el final del recorrido. Recordemos que el recorrido de la capital ostense es muy cortito, entonces ellos son los primeros reyes en llegar al final, en completar este recorrido. Estamos viendo ahí una de las carrozas. Recordemos que este año Huesca pone en escena a 500 participantes. En el cortejo están presentes la banda de música de Huesca, grupos de zanquistas, clubes deportivos y también entidades de tiempo libre de la ciudad. Forman parte del desfile, como no podía ser de otro modo, las mairalesas infantiles de peñas y barrios, distintas carrozas temáticas y los carteros reales de correos, junto al heraldo a caballo que precede a las carrozas reales. Están cerrando el desfile, pues justo lo que están viendo, las carrozas de los Reyes Magos que visitan la capital aragonesa. Estamos viendo ahí a Melchor, que ya está saludando a los niños ostenses. Tenemos que decir que los Reyes Magos nos cuentan siempre que se quedan, fascinados con la recepción que le dan los niños aragoneses. Ahí vemos precisamente ya a Melchor, que está bajando de su carroza y que se va a pasar al interior del casino, desde donde saludarán después. Antes vamos a ver un espectáculo de videomapping, un espectáculo muy visual que es uno de los puntos más esperados de la Navidad ostense. Volveremos dentro de unos minutos hasta Huesca para ver ese espectáculo de luz y sonido. Y nosotros nos quedamos hablando con Carmen. Veíamos antes el ángel, ahora vemos una de estas carrozas, una de los Reyes, me parece. Sí. ¿Qué carroza es? ¿Qué carroza es, Carmen? Es el emisario real. Es el emisario real, sí. Claro, está el emisario que, bueno, esta es una figura que, como comentabas, habéis decidido meter dentro del desfile porque tiene mucho empaque, porque como decíamos antes, aquí todo pasa por sus manos. Es el emisario real el que nos viene a contar las voluntades de los Reyes Magos y claro, pues por lo tanto es con quien ustedes tienen que hablar al fin y al cabo. Sí, es con la primera persona que viene y habla con nosotros y nos cuenta... Queremos esto, sus majestades quieren esto. Quieren esto. Y a partir de ahí, usted, bueno, son todos los, en las brigadas municipales, en Zaragoza Cultural, en el ayuntamiento, se reúnen para ver cómo le dan forma a lo que quieren sus majestades. Bueno, es que también quería decir, porque he nombrado a las brigadas municipales, pero tengo que nombrar a mis compañeros de trabajo, porque hay un trabajo dentro de la propia sociedad que va desde programación, producción, administración, todo el mundo está implicado de una manera, comunicación, y todo el mundo está implicado muy profundamente en la cabalgata. La trabajamos con muchísimo cariño porque la verdad es que yo creo que es lo bonito. Mejor que hacemos y es el mejor espectáculo que se puede producir para que los niños disfruten como están disfrutando a pesar del frío que hace. Qué bonito crear ilusión. Sí, sí. Hay una que quería contar, una anécdota muy divertida que vivimos hace años y recuerdo, bueno, un alcalde que ya no vive, me parece, ya lo estoy diciendo todo, me parece, que falleció y adoptó un niño en Rusia y justo vino
pues 2 meses antes de Navidades, ¿no? Y entonces le llegó a un rey, uno de los Reyes Magos nos enseñó la carta que le había dado en la propia cabalgata. Este niño. Que era ese niño, que era la carta grapada a un catálogo de un centro comercial. Porque dijo, ¿para qué yo quiero todo esto? ¿Para qué quiero mandar una carta? Todo esto que viene aquí me viene bien todo. Lo grapó al catálogo y se quedó tan ancho, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir recogiendo impresiones por las calles de Zaragoza. En mitad del recorrido está nuestro compañero José Ramón. Bueno, pues estamos muy cerca de llegar al giro que hace esta cabalgata hacia pues el curso, y vamos a preguntar, por supuesto, a la gente que se ha venido hasta aquí, hasta estas familias, a estos niños y niñas que obviamente son los protagonistas de esta cabalgata de Reyes junto con sus majestades. Por aquí falta todavía de pasar Baltasar y vamos a preguntar a todos estos niños y niñas que andan por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a preguntar no qué, sino cuántos regalos, cantidad has pedido a los Reyes Magos. 3, 5, 18, ninguno. Pues 5 o 6 por ahí. ¿5 o 6? Sí. Son muchos. Hombre, uno de la abuela, uno de la madre. Ah, bueno, que va. Estás pidiendo para varios lugares, ¿no? Para recibirlos mañana. Uno en cada casa. ¿Qué te está pareciendo la cabalgata hasta ahora? Increíble, me está encantando. ¿Y tú cuántos has pedido? De 4 a 5. ¿De 4 a 5? Sí. ¿Crees que van a llegar todos? Sí. ¿Eso significa que te has portado bien? Sí. ¿En el cole bien, las notas bien? Sí. ¿Y el frío cómo lo llevas? Mal. Mal. No sé, un poco mal, sí. Porque aquí imagino, ¡ay va, que nos atacan! Mira, nos están atacando en directo. Aquí imagino padres y madres en este caso, que vienen más ataviadas, si cabe, por el frío. ¿Cuántas capas de ropa llevas? O sea, llevamos desde las 5 además aquí, esperando para estar en primera fila. Claro, antes de primera hora para pillar primera línea de playa, entre comillas. Eso es, casi, pero con el frío en el cuerpo. ¿Cómo llevan los padres estos días de Reyes en los que los niños y las niñas son los protagonistas? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo llevas? Hombre, pues hace mucha ilusión vivir este momento con ellos, la verdad que sí. La verdad que sí, verles los ojillos y las ganas que tienen de la noche de Reyes. ¿Merece la pena pasar tanto frío? Merece la pena. ¿También has venido a primera hora? Sí, llevamos desde las 5 creo que llevamos aquí esperando. Horroroso, pero bueno, merece la pena, está siendo muy bonita. ¿Ves mucha gente, verdad? Muchísima. ¿Se ha notado el frío en ese aspecto? No, la verdad es que no. Pero vamos, un poquito de calefacción para el año que viene podríamos pedir al ayuntamiento, por favor. Pues gracias, a disfrutar de la noche. Gracias. Perdiendo, pero... Bueno, pues seguimos viendo imágenes en directo de la cabalgata de Zaragoza, pero ahora vamos a saludar a otros dos protagonistas de la parrilla de Aragón Televisión. Se lo prometíamos al principio, vamos a hablar con algunos de ellos para que nos cuenten también cómo están viviendo estas fiestas y cómo sienten la noche de Reyes. Saludamos a Miki, Nadal y a Vera. Buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien. Muy bien, bueno, ellos tienen en parrilla la edición infantil de Sopa de Letras. Sí. ¿Qué tal lo estáis llevando? Pues yo lo estoy llevando muy bien, la verdad. Este viernes ya empezamos a grabar y yo con muchísimas ganas. Muy divertido. Sí, muy divertido. Con el Terreirás te lo pasarás muy bien. Lo hemos pasado muy bien. Vera es muy buena, muy divertida, una copresentadora fantástica. De lujo. Yo creo que la siguiente edición la va a presentar ella sola. Directamente. Vamos. Lo ha hecho muy bien, nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Y con todos los zagales y zagalas de Aragón que son muy divertidos. Sí. Claro, me imagino también, pues bueno, que los chavales se lo habrán pasado estupendamente. Sí. Sopa de Letras, pues bueno, todos sabemos cómo son las sopas de letras. Es muy fácil empatizar con el programa y es muy fácil de seguir. Sí, la verdad es que se lo sabían ya, lo habían visto el programa, verdad que no había mucho que explicar. Ahí estaba Vera por si había alguna duda.
Se lo dejaba claro, pero sabían jugar ya y venían con ganas, se lo han pasado muy bien. Y había preguntas musicales en las que bailábamos todos, nos lo pasábamos bien. Ver a algunas parejas le costaba más, ¿verdad? Sí, yo les tenía que invitar a bailar un poco porque si no... Claro, porque hay invitados, hay algunos que son muy salados y hay otros que hacen los pobres lo que pueden. Las chicas bailaban más, los chicos menos. Bueno, estamos teniendo detrás bastante ruido, lo están escuchando ustedes porque están los bomberos detrás, porque claro, ya nos están, se acerca la hora, tenemos ya a los Reyes muy cerca y va llegando parte de esa cabalgata. Se lo iremos contando, nosotros seguimos hablando de Sopa de Letras. Bueno, imagino que vosotros también os lo habéis pasado muy bien, ellos se lo han pasado bien, pero vosotros mejor. ¿Habéis disfrutado? ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Habéis cantado? ¿Habéis bailado? Sí, sí. Yo creo que el regalo de Reyes ha sido poder participar en Sopa de Letras Zagales presentándolo con Miki. Sí, ¿no? Sí, ha sido un mejor regalo. ¿Os conocíais de antes? ¿Os habéis conocido para el programa? Ella hizo un casting y fue la mejor y la cogieron a ella. Y ya está, hemos estado los dos copresentando, nos lo hemos pasado muy bien. Ajá. Muy bien. Y ella es muy buena. Oye, ¿y qué tal las Navidades? Pues muy bien, con la familia, muy bien. Ajá. Sí. Yo también, con mis 3 hijas, tengo a la mayor por ahí en la cabalgata, que va en una de las carrozas, creo que va en el tren. Ajá. Y las 2 pequeñas están en un balconcito mirándolas a su hermana y a las demás con su madre. ¿Cómo cambia la noche de Reyes cuando se es padre? Sí, claro, claro, es muy divertido. ¿Cómo dices que sí? ¿Tú lo sabes cuando somos padres? Tú no eres madre, ¿no? Bueno, Todavía. No, que no había escuchado bien. Espérate. Pero la verdad es que es muy ilusionante. Pero ellos también lo viven muy bien, lo viven con mucha ilusión y nosotros intentamos que no les falte ni un minuto de emoción en todas las Navidades, lo cual es muy cansado a veces. Ajá. Oye, ¿qué recuerdo tenéis de Reyes vosotros? ¿Con qué recuerdos quedaríais? A ver, espera, que estamos pensando, los hemos pillado un poco atrás. No, la ilusión de poner las galletitas y el vaso de leche para los Reyes y una zanahoria y un vasito de agua para los camellos y a ver lo que te habían traído los Reyes de todo lo que le habías pedido, porque yo pedía muchas cosas, no me lo traían todo porque claro, eso era mucho. Yo ponía plan A, B y C. Sí. Luego pues, bueno, había lo que había. Sí. Ahora de todas formas los Reyes Magos... Eso también. Lo de poner galletas y también se pone, ¿no? Sí, yo pongo de todo, polvorones, bombones. Yo, para los Reyes, como yo no sé qué les va a gustar a cada uno, por ejemplo, a Melchor le pongo leche, pero luego si le gusta Baltasar más, pues que se la beba él. ¿Que se organicen ellos? Sí. Muy bien. Y luego ya ellos carticas y a los camellos pues muchas zanahorias, sobre todo zanahorias y agüica. Bueno, pues vamos a ver cuándo se estrena Sopa de Letras, que se estrena el viernes. Sí. Sopa de Letras Zagales. Zagales. Sopa de Letras de lunes a miércoles, como todo a el las año. 10 menos 10. Triunfando. Y a las 10 menos 10 del viernes, Sopa de Letras Zagales. Eso es. Hoy estamos viendo que está llegando ya aquí muchísima gente justo detrás de nosotros. Bueno, está a tope todo el Está recorrido. hasta arriba, esto está ya llegando porque, como les digo, está a punto de llegar la cabalgata, la cabeza de la cabalgata. Pero mientras... nos vamos, muchísimas gracias a los dos por haber venido, por haber compartido con nosotros el entusiasmo de vuestro estreno. Muchísimas gracias. Entusiasmo también en Huesca, con Sara Sarrablo. Cuéntanos, ¿en qué punto estáis ahí? El rey Melchor. Buenas tardes, los Reyes Magos acaban de llegar al Casino de Huesca en ese recorrido en el que ha asistido también, por supuesto, la alcaldesa Lorena. Buenas tardes, un espectacular desfile, ¿no?, el que hemos visto hoy. Sí, la verdad que a mí me gusta siempre decir que hoy es la noche mágica de nuestra ciudad, de Huesca. Y un año más, pese al frío y a las temperaturas, los orcenses no han fallado y hemos llenado las calles de Huesca para ver pues la noche más mágica del año y la verdad que muchas familias, mucha gente, ha ido muy bien todo el recorrido y muy contentos de poder celebrar pues este día tan maravilloso para todos. Un recorrido que recordamos es el habitual, ¿no?, de la cabalgata, por eso este año es especialmente especial. Exactamente, este año hemos recuperado el recorrido tras las obras de rehabilitación del casino, ¿no?, en el que se hace pues la donación que estamos viendo ahora, el videomapping, y bueno, la gente el año pasado quedó contenta porque fue un recorrido diferente, pero también quedó muy bonito, pero este es el de siempre, este es el que las familias esperan, sobre todo todos los orcenses que viven fuera y vienen estos días a disfrutar con sus familias, es el que de
desean y esperan y bueno, ya se ve, está la plaza que no cabe nadie más, así que muy contentos. Muchísimas gracias, Lorena, por atendernos, que disfrutes de esta noche mágica y ahora en breve vamos a ver desde aquí el discurso de los Reyes Magos, ese videomapping. Muchas gracias. A vosotros, feliz noche. Muchas gracias. A vosotros. Un videomapping que ya estamos viendo, que es proyectado sobre la fachada del Casino de Huesca. Veíamos antes la representación de la adoración de los Reyes Magos. En ese momento los Reyes desaparecen hasta que concluya este videomapping. Se puede mejorar todo en esta vida. Así que vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿os parece? Para los niños nuevos que han llegado este año que todavía no se lo saben y así se lo aprenden con nosotros que ya nos lo sabemos muy bien. ¿Preparados? Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. ¿Cómo? Perfecto, un 10, así que esto va a ser un éxito. ¡Que suene esa música! Bueno, pues dejamos a los oscenses ensayando ese Huesca ya se ve tan tradicional y que es de alguna manera la banda sonora de este día en la capital oscense. Nosotros volvemos a Zaragoza, ya estamos viendo al segundo rey, al rey Gaspar. Carmen. Tenemos a Gaspar ahí, sí. Esta es la parte de la cabalgata que está dedicado ¿a qué? ¿A qué está dedicada esta parte de la cabalgata? La del rey Gaspar. La del rey Gaspar está dedicada a Asia, ¿no? Que es su origen, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver. Ahora ahí vemos otra de las protagonistas. Sí. La estrella. La estrella. Qué bonita, me acuerdo también cuando Preciosa. hace unos años iba surcando los cielos. Lo que parece que con el cierzo aquí teníamos algún problema. Ha habido algún año que no la hemos podido sacar por el aire, ¿no? Pero ya, claro, cuando se renovó todo. Y ahora, pues, bueno, mira, son las estrellas, todo estrellitas, bailarinas. Claro, porque hubo que reformular el concepto. Y exacto. Dijimos, bueno, pues una grande no, vamos a poner muchas pequeñas, que no se las lleve el cierzo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues hay también una de las compañías que está... Otro año se nos pinchó nada más salir. ¿Se os pinchó? Con un árbol, sí. Es curioso toda la intrahistoria, ¿no?, que hay detrás de todos estos montajes. Pasan muchas cosas, pero no se ve nada de lo que pasa. Pero os toca reaccionar rápido. Totalmente, sí. Siempre pasan cosas nuevas, Te parece que lo tienes todo ya aprendido, pero siempre pasa algo nuevo. Ya estás curado de espanto, pero de repente te hacen reaccionar y aprender. Mira, tenemos al emisario ahí. Ahí está de nuevo el emisario, está saludando. El emisario disfruta mucho. Muchísimo. El emisario es uno de las personas que mejor se lo pasa. Porque al fin y al cabo él ya ha hecho su trabajo, que es venir a Zaragoza a contarnos qué es lo que quieren sus majestades, y a partir de ahora pues él ya se relaja, se sube a su carroza. Ya lo vimos también en el encendido de luces que tuvimos a final de noviembre. Y bueno, pues ahí está, ya tenemos de nuevo al ángel. El ángel anunciador. Bueno, pues volvemos a las calles. Estamos con Eva Aznar. Eva Aznar vive mucho la Noche de Reyes y está con uno de los protagonistas. Eva, cuéntanos. Algunas de las personas que más están trabajando hoy son los carteros reales y os queda mucha noche por delante todavía. Hoy tenemos que clasificar un montón de cartas. Llevamos miles y miles recogidas. Algunas son de recordatorio, otras veces son regalos para los reyes, como dibujos y eso. Pero vamos, muchísimo trabajo, pero contentos. Oye, pero hay mucha gente que lo deja para última hora, ¿no? No, es que hay gente que lo ha escrito ya, pero luego se le ocurre alguna cosa de última hora. O bueno, hay gente que lo escribe hoy solo. Pero nosotros somos línea directa a los reyes, porque los reyes van ahí detrás. O sea, que se pueden mandar 2 cartas, yo eso no lo sabía. Sí, se puede mandar 1, 2, 3, las que quieras. ¿Y vosotros las leéis? ¿Veis lo que piden los niños o no? A veces sí.
Y hay veces que piden demasiadas cosas, diría yo. Y tengo un dato también, Baltasar es el favorito. Eso ya lo sé, pero que tiene hasta pancartas, ¿eh? Uy, sí, no, es que Baltasar gusta mucho. Bueno, y los niños de Zaragoza o de todo Aragón, mejor, ¿se están portando bien este año? ¿Tú crees que les van a traer todo lo que han pedido? Igual no traen todo, pero no porque hayan sido malos, sino porque hay veces que las cosas no pueden ser, los reyes no pueden ir tan cargados. Los chicos de Aragón y las chicas son súper majos. Oye, pues te voy a decir una cosa, yo soy una de esas rezagadas, tengo aquí mi carta, ¿te la puedo dar? Por supuesto, línea directa, Melchor, Gaspar o Baltasar. Al que quieras. Gaspar, que tiene menos trabajo. Venga, pues Gaspar, pero esto no sé si se puede hacer, tengo un par de monedillas de oro. Trae, venga, para Melchor. Eso para Melchor. No, mira, Melchor y Baltasar, se la reparto, ¿vale? Venga, una carta, para cada moneda uno. Y moneda, ¿te parece justo? Me parece súper justo. Venga, pues vale, oye, voy volando. Prométeme que esta carta va a llegar. Somos profesionales, todas llegan, y rápidamente además. Oye, muchísimas gracias. Va a llegar mi carta y la de los niños de todo Aragón. Y no solamente los niños, también de los mayores. ¡Me voy volando! ¡Hala! Aquí seguimos con la magia de los reyes. Bueno, pues ya estamos escuchando, pasando justo por detrás de nosotros algunos de los elementos de esta cabalgata, pues porque así como el que no quiere la cosa, Carmen, la tarde va avanzando y poco a poco pues va acercándose a su fin también esta cabalgata. Eso sí, habéis empezado muy pronto a organizar todo, a montar todo en ese colegio Joaquín Costa. Esta mañana. ¿A qué hora habéis empezado? Bueno, ayer hubo ensayos todo el día y el día 3 también de las compañías, y se ha empezado muy pronto por la mañana ya todas las compañías a acudir a vestuario, maquillaje, todas estas cosas, y bueno, la gente, pues fíjate a qué hora se acaba, ¿no? Se acaba tardísimo, la gente acaba agotada, pero con muchísima ilusión, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por habernos traído todas estas historias que desconocemos sobre el montaje y de la cabalgata. Así que muchísimas gracias, por haber estado con nosotros. Nosotros volvemos a Huesca, porque allí está llegando uno de los platos fuertes de la tarde. Silvia, los Reyes Magos están a punto de pronunciar ese tradicional discurso desde el balcón del casino, como era habitual una vez que ya han finalizado las obras de este emblemático edificio de la capital oscense. Además, todos los espectadores están disfrutando de un grandísimo espectáculo precioso de luces y sonidos. Después del discurso también los Reyes Magos recibirán a las mairalesas infantiles y también habrá ese espectáculo pirotécnico Huesca ya se ve. Cientos de personas han participado en este desfile que este año recuperaba, como les venimos contando, su recorrido habitual desde la avenida Monreal, el Coso Alto, Porches de Galicia, hasta llegar a esta Plaza Navarra, hasta este casino de la capital oscense, en donde nos encontramos a la espera de que los Reyes Magos den su discurso. Y además recordamos también que han participado en este desfile la banda de música de Huesca, diferentes clubes de la ciudad como el Club Patín Huesca, un grupo de danzantes, por supuesto también las mairalesas, bomberos, protección civil y Policía Nacional. Hemos hablado desde aquí también con algunos protagonistas y ahora nos quedamos a la espera de ese discurso de sus majestades los Reyes. Pues estamos disfrutando ese videomapping en Huesca, que como vemos pues también tiene los propios toques de la provincia. Enseguida los Reyes se van a dirigir
a los ostenses. De hecho, estamos viendo cómo se les ha preparado ahí. Ya estamos viendo las trompetas que los anuncian. Posiblemente van a aparecer en breve. Melchor, Gaspar, Baltasar ya tienen sus propias insignias. Ojo, porque se abren las puertas y ya vemos sus siluetas. Se van a acercar al balcón, efectivamente, y se van a dirigir a los niños ostenses. Ahí los están saludando, escuchamos. Niños y niñas de Huesca, ya hemos llegado. Buenas noches. ¡Hola, niños y niñas! Assalamu alaikum. Qué bien estamos en Huesca. Hemos tenido que viajar mucho para llegar hasta aquí. Huesca siempre nos hace un recibimiento extraordinario. ¡Oh, sí, Gaspar! Y eso que hoy no están todos los niños, que hay niños que están enfermos en su casa o en el hospital. Que nosotros lo vemos todo. Sabemos que querríais estar aquí y que no habéis podido. Para ellos, nuestro primer abrazo y nuestro primer recuerdos. Chicos, pero ¿estáis ahí? ¡Ah, claro! Ahora veo. Oye, ¿habéis crecido mucho desde la última vez que vinimos? Bueno, pues estamos viendo esa alocución de los Reyes Magos a los ostenses, como estamos viendo con la interpretación en lengua de signos justo encima de los Reyes Magos, unas cabalgatas que cada vez son más inclusivas. De todas estas cosas han hablado mis compañeros de Buenos Días Aragón, Carlos Lisbona, Nerea Resa, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Te iba a decir buenos días, pero buenas tardes por la costumbre. Eso os iba a decir, es que vosotros estáis acostumbrados a decir buenos días y lo raro es, no es raro, veos en Aragón Televisión sí es raro, veos a estas horas. Hoy el que ha madrugado ha sido Carlos, que yo estoy de vacaciones, así que espero que te hayas echado la siesta para estar aquí bien. No, porque no sabía si me iba a dormir, pero sueño tengo, pero encantados de estar aquí. Encantados de acompañar a los aragoneses cada mañana y de ser los primeros también, ¿no?, en contarles lo que sucede. Bueno, vosotros no habéis parado en todas las navidades, el programa no ha parado, habéis estado informándonos todas las mañanas, se agradece en unas fechas como estas que sigáis ahí, y al pie del cañón. Y sobre todo que no han estado tranquilitas, que ha habido de todo estos días. De todo, de actualidad. Bueno, hoy nos ha tocado un programa, pues lo que ha pasado este fin de semana con Maduro, pero también los Reyes, obviamente, este frío, Francis, que nos ha acompañado y nos sigue acompañando. Pues por ejemplo hoy ha sido un día de muchísima actualidad, la actualidad no para, a pesar de que sean navidades. Bueno, pero también son días más amables, ¿no?, en los que la actualidad se permite también otro tipo de temas, el poder acompañarles al punto de la mañana el día de Nochebuena, despedir el año con ellos en Nochevieja. Son también momentos muy especiales y al final es estar cerca de los aragoneses y bueno, pues que puedan estar enterados de todo lo que sucede. Y hoy estar aquí con vosotros pues un lujo, estamos viendo, ¿no?, a sus majestades los Reyes Magos, que yo creo que no se van a saltar ninguna casa porque todos los aragoneses hemos sido muy buenos. Y además es que todos los niños, seguro que lo habéis dicho, pero todos los niños y también los adultos nos están contagiando toda esa ilusión que se palpa aquí en esta Plaza del Pilar, que es un sitio de sensaciones, ¿no? Y en este set es espectacular, Silvia, vivirlo, muy bonito. La verdad es que es toda una experiencia poder estar aquí y además pues con compañeros, ¿no?, que bueno, pues que muchas veces en el día a día no nos da tiempo a poder decirnos más allá que un hola cuando nos cruzamos por el pasillo
Y parece mentira, pero así vamos a tener un ratito para poder hablar. Sepan ustedes que Nerea es muy de Navidad, diciembre es su mes favorito y es una de las personas que conozco que más disfruta estas fiestas. O sea, imagino que lo habrás pasado fantástico. Bueno, pues increíble, y aún encima desde que hay pequeños en casa, pues todavía más, ¿no? Con Gonzalo se vive todavía más especial. Siempre estamos viendo la cabalgata, pero este año he dicho, mami, quiero verla desde casa porque os quiero ver a ti y a papá. Así que está en casa viéndonos. Le mando un besito al pequeñajo, pero sí son días muy especiales. A mí la Navidad siempre me encanta vivirla en familia, vivirla con amigos. Creo que son días en los que la ilusión y la magia está presente y se dejan a un lado los problemas que no vienen mal. Para mí también, tengo que decir que ella me dice que soy un poco el Grinch, que para que haya de todo, Carlos, para que haya de todo. Sí, pero me lo ha contagiado, ¿eh? Es cierto lo que dices, Silvia, es una de las personas a las que más le gusta la Navidad que he conocido y además es su mes favorito, como bien dices, pero sí, la Navidad es un momento especial, obviamente, para estar con familia, amigos, para pasarlo también bien y reunirse, obviamente. Y es que tocamos temas muy serios, Silvia. Estamos con la actualidad ahí también, a veces no contamos noticias que no nos gusta contar. Nos gustaría contar todo buenas noticias, no puede ser. Entonces estos días también, bueno, pues en cierta manera se permite oxigenar un poco, ¿no? Y que haya temas más amables. Una válvula de escape, un poquito, total. hace falta. Oye, os tendríais que llevar a los Reyes al Buenos Días. Imaginaos el pedazo de entrevista que vais a tener. Han estado, ¿no? Han estado, no en plató, pero han estado con nuestra compañera Susana. Poder estar en plató, vosotros, hay un tete-a-tete entre vosotros con los Reyes. Para otros años. Yo creo que están muy solicitados, ¿eh? Yo creo que en un día como hoy están muy solicitados. Es verdad que Papá Noel también tiene su mercado. Papá Noel está muy bien, pero es que los Reyes Magos son como muy nuestros. Los Reyes Magos es diferente, son especiales. Especiales, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por haber estado con nosotros y por habernos contado un poco todo eso que hay detrás. Gracias a vosotros, y pese al frío, que hay un ambiente muy cálido con este equipazo que hay también detrás, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos, y gracias por informarnos. Nos vemos cada mañana a las 8. Eso a las 8 puntuales. Eso es, por favor. Bueno, pues nosotros ahora donde nos vamos es a la calle con Susana, que está muy bien acompañada. Por aquí ya empiezan a llegar ya esa comitiva real, y por aquí hay unos niños que tienen unas vistas privilegiadas. Están viendo por aquí como justamente llega esa carroza. Todos por aquí, todos ellos llevan desde primera hora de la tarde para coger este sitio privilegiado. Hola, buenas, os voy a preguntar, lleváis aquí ya mucho rato, estabais ya ansiosos por ver que empezara ya a llegar por aquí la cabalgata. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco, porque a la vez que tenemos que esperar un poco y después ya lo vemos, nos ponemos nerviosos y después ya los podemos luego ver. Esos nervios ya se van, ¿no? Cuando ya se vean los Reyes Magos, luego ya se van. Sí. ¿Ya has traído la carta o has sido previsora? ¿La has dado ya antes o la has traído para entregarla hoy? La he dado ya. Y has pedido muchas cosas, cuéntanos, ¿qué has pedido? Lo primero, ¿has sido buena? Sí. ¿Sí? ¿Y has pedido muchas cosas? No muchas. ¿Estás contenta de ver aquí? Tienes, oye, primera línea, ¿eh? Sí. Yo sé alguien por aquí, bueno, que se ha currado esa primera línea, ¿no? Habéis hecho aquí unas horas previas, ¿eh? Un buen rato llevamos aquí, esperando. Pero bueno, merece la pena, ¿no? Merece la pena. Es muy bonita la cabalgata. Muchísimas gracias. Bueno, pues por aquí ya vemos que ya empiezan a llegar toda esa comitiva real, esa cabalgata empieza a llegar aquí ya a la Plaza del Vilar. Bueno, pues dejamos los guerreros de Siam en Zaragoza y nos vamos rápidamente a Huesca, donde la acción no para. ¿Qué tenemos por ahí, Sara? Magos acaban de pronunciar su discurso con ese mensaje, como siempre, de paz para todos los niños y niñas que se han acercado a esta plaza navarra, hasta este casino de Huesca. En breve vamos a poder disfrutar también de ese final, como estaba previsto, ese final con pirotecnia. Huesca ya se ve, como es tradicional, y así culminar este día mágico. Enseguida vamos a poder ver esos fuegos artificiales
que van a deslumbrar a todos las personas que se han acercado hasta aquí. Melchor, Gaspar y Baltasar ya han visitado la capital ostense. Ahora quedará también dar los regalos y una vez, como dicen, una vez finalizada la cabalgata, vamos a poder seguir con el espectáculo, porque el espectáculo continúa aquí en la capital ostense. Bueno, pues ahí vemos cómo ese videomapping se está desmontando y va a dar paso al espectáculo pirotécnico. Estamos viendo cómo ahora la fachada del casino de Huesca se ilumina con los fuegos de artificio. A ver si tenemos por ahí abajo directores de orquesta. A ver, hacemos unas palmas suaves, así muy suaves, muy suaves. ¡Venga, fuerte esas palmas arriba! Qué guapos estáis todos, madre mía. Preparamos las palmas muy suaves. Venga, que suenen esas palmas. ¡Fuerte arriba! Suaves. ¿Preparados? ¡Que vamos con todo! ¡Venga, esas palmas arriba! ¡Más fuerte! ¡Hasta el año que viene! De alguna manera a ese espectáculo pirotécnico en el Casino de Huesca. Nos vamos ahora aquí a Zaragoza porque están viendo ahora los guerreros de terracota, los guerreros de Siam, que están ya entrando en la plaza del Pilar. Va avanzando la cabalgata, estamos viendo ahí ya al rey Baltasar, que está también muy cerquita de donde nos encontramos. Bueno, me encuentro ahora con Javier de Sola. Él también es uno de los grandes madrugadores de esta casa, en este caso de Aragón Radio. Él se encarga, conduce cada mañana de 7 a 11. Buenos días, Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, nosotros muchos nos despertamos contigo. Vamos a usar de un poquito de tu confianza, como sabes cómo funciona esto. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida, que nos queda lo mejor.
He alucinado, me ha encantado. No tengo nada más que añadir. Esta noche de Reyes será todavía más especial. Se ha generado aquí una magia súper especial. Porque verás cómo se cumple un sueño. El ganador o ganadora de Hot Talent Zagales es... Gran final de Hot Talent Zagales. Esta noche en Aragón TV. Ahí abajo, en el suelo, hay sangre. Bilsberg. Este domingo en Aragón TV. Se me pone cara tonta. ¡Muy bien! Sopa de Letras Zagales. El viernes 9 de enero en Aragón TV. ¡Sorpresa! Hola, ¿qué tal estáis? Ella es Vera y yo soy Miki y estamos aquí porque vamos a anunciaros una edición muy especial de Sopa de Letras Zagales, donde participarán los chicos y las zagalas y los zagales más majos y más inteligentes de todo Aragón. Os esperamos aquí. No os olvidéis, en Aragón TV. Has hecho muy bien, Vera. Sopa de Letras Zagales. El viernes 9 de enero en Aragón TV. Es una de las canciones más bonitas que he oído nunca. ¿Cuándo la has compuesto? No es mía, la compuso Paul McCartney y los Beatles. ¿Quién es? Yesterday. Este miércoles en Aragón TV. Nosotros ya estamos preparados para la temporada de nieve. O sea, es un paraíso. Ahora te toca a ti. Me hace sentir feliz estar en la nieve bailando. Y si quieres bailar, vamos a bailar. En muchos pueblos a la única persona que viene a diario es el cartero. Pues yo trabajo para la gente. La nieve es lo que nos unió. El primer beso te lo di aquí en Portales. ¿Lo diste tú? Este jueves tienes un estreno por todo lo alto en Aragón TV. Se ha generado aquí una magia súper especial. Gran final de Hot Talent Zagales. Esta noche en Aragón TV. ¿Por qué estamos tan contentos, sorprendidos y eufóricos? Porque hemos conseguido el mejor año de nuestra historia. Con 9 meses de máximos históricos. Los mejores datos jamás registrados por nuestros programas. ¡Ay, qué bien! Las retransmisiones en directo más seguidas. El mayor alcance con nuestro deporte. Y las mayores audiencias de España en información, actualidad y entretenimiento. Llegando a ser líderes nacionales. En nuestro mejor mes de todos los tiempos, en el año del reconocimiento. Premio Iris al mejor programa de televisión autonómica es para Atrápame si puedes. Premio Ondas para El campo es nuestro. Gracias. Aragón TV. Es un placer presentarles a todos ustedes el primer estreno de la temporada de Aragón Televisión y es Sopa de Letras Zagales. Un programa que nos va a quedar muy juguetón porque claro, donde hay zagales, donde hay chavales, pues ya se sabe. ¿O no, Vera? Claro que sí, Miki. En esta edición tan especial van a participar niños de Aragón, como yo. Pero oye, la sopa original, la de toda la vida, se seguirá viendo, solo que de lunes a miércoles. Eso es. De lunes a miércoles vamos a tener la sopa de letras de siempre, la original, la de todos los días. Exacto. Y el viernes me uniré a ti y haremos sopa de letras Zagales. ¡Os esperamos! Sopa de Letras Zagales. El viernes 9 de enero en Aragón TV. He alucinado, me ha encantado. No tengo nada más que añadir. Esta noche de Reyes será todavía más especial. Se ha generado aquí una magia súper especial. Porque verás cómo se cumple un sueño. El ganador... Estamos de vuelta, estamos viendo ya las últimas carrozas
que están recorriendo la calle Alfonso de Zaragoza, porque, pues bueno, así como el que no quiere la cosa, hemos cruzado ya las 7:30 de la tarde, estamos más cerca de las 8 y bueno, pues las principales carrozas ya están llegando hasta esta Plaza del Pilar, la plaza que va a ser la protagonista, la que va a recibir toda la acción principal en los próximos minutos. Ya les aviso que, bueno, pues que nos quedan todavía muchos platos fuertes. Estamos viendo ahí todavía parte del desfile que acompaña a Egipto, pero nos vamos a ir rápidamente con Susana porque ya está con uno de los Reyes Magos, está con Melchor. Así es, hasta Plaza del Pilar los Reyes ya han empezado a llegar. En este caso ya ha llegado Melchor. Ayer muchas personas no veían cómo la nieve llegaba aquí a Zaragoza, pero nada puede impedir que los Reyes Magos lleguen a Zaragoza. Esa es la magia hace que los Reyes Magos podamos llegar no solo a Zaragoza, que también a todas las ciudades de todo el mundo para ver a estos niños. Hemos podido disfrutar de la cabalgata que nos ha preparado la alcaldesa en esta mágica ciudad, ver la carita de todos los niños, eso sí que es la magia y es la ilusión. Estamos encantados de volver, como cada 5 de enero, a visitar esta ciudad. Unos niños que imagino que desde ahí, desde la carroza, se podía ver la ilusión que tenían por veros a todos. Bueno, los niños y los papás, no nos olvidemos, la ilusión es de los niños y de los papás, es de toda la familia. Hemos recibido también hasta cartas esta noche, que serán bien leídas por nuestro paje y haremos nuestra magia esta noche. Los niños se tienen que ir a dormir pronto. Y si me permites, querría hacer también un mensaje para los niños que no han podido venir a vernos esta noche, porque están malos, están enfermos en casa o en el hospital. Quiero que sepan que los Reyes Magos también se acuerdan de ellos, que la magia y la ilusión también es para ellos. Muchísimas gracias. También tenemos por aquí a la alcaldesa de la ciudad, Natalia. Un año más la cabalgata y este año además con también novedades. Muy ilusionada, muy emocionada con la visita de sus majestades que han llegado en este día tan tradicional de los Reyes Magos, donde miles y miles de niños zaragozanos han salido con sus padres a ver la cabalgata, a recibir a sus majestades, a pedirles sus deseos y bueno, a cumplir con la tradición, ¿no? Así que ha sido unos momentos muy bonitos y muy emocionantes. Muchísimas gracias, Natalia, Melchor. Bueno, pues aquí ya vemos que empiezan a llegar ya esos reyes también. Vamos a poder ahora hablar en unos minutos con Gaspar, que también ha llegado aquí, y ya solo nos faltará Baltasar. Ya podrán entrar al Belén aquí en la Plaza del Pilar para luego subir al balcón del Ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, Susana. Aquí estamos escuchando al rey Melchor, pues bueno, con el corazón en la boca, completamente emocionados, Javier de Sola y yo, porque claro, fíjense, él conduce Buenos Días Aragón en Aragón Radio cada mañana de 7 a 11 de la mañana. Muchos, como les decía, nos levantamos con su voz. Y claro, yo no sé si tú eres muy de Reyes Magos, pero estábamos aquí ahora mismo emocionados. Sí, yo soy muy de Reyes Magos, soy más de Reyes Magos que de Papá Noel, ¿no? Esto casi es un dilema que tenemos todos los años. Y sobre todo de Melchor. Además ha dado la casualidad de que justo cuando me sentaba yo en este set es cuando aparecía Melchor en la Plaza del Pilar, así que bueno, muy ilusionante también compartir ese momento. Oye, ¿cuál es tu rey favorito? Melchor. También Melchor, eres de los es míos. Melchor, es Melchor, sí. Ojo que estamos aquí. Sí, además es que yo lo digo sin dudar, los tres, más o menos Melchor. Fíjate que por ahí hemos visto más pancartas de Baltasar. ¿Ah, sí? Pero no, el Melchor tiene un señorío y una cosa que no tienen los otros dos. Es lo que más nos gusta. Bueno, claro, hoy nos vamos a acostar todos pronto. Tú te acuestas habitualmente muy pronto. Claro, tengo que decir que hoy yo estoy aquí porque yo estoy de fiesta estos días. El resto del equipo del matinal, Olivier, Ainara, Sara, estarán todos durmiendo seguramente a esta hora. ¿Se puede dar una circunstancia? Cuando se levantan los del matinal de la radio para ir a la radio, los Reyes Magos igual todavía no han pasado a dejar los regalos por las casas. Mira, es que están aquí gritando, estarán escuchando ustedes ruido, porque es que claro, tenemos al rey Baltasar justo detrás de nosotros. Y claro, pues imagínense, es como si llegara una estrella del rock. Están todos los niños gritando absolutamente. Y bueno, pues claro, es que fíjense, es que nos han cortado completamente la conversación, porque bueno, ante tanto entusiasmo, pues solamente se puede dejar de hablar y unirse. Es contagiosa esta alegría que tienen los reyes. Son días muy bonitos, ¿no? Este seguramente además sea uno de los
uno de los más especiales para los más pequeños, pero también para los mayores, ¿no? Es un día muy bonito para vivir juntos en familia, en la intimidad, pero también juntos, ¿no? Como ciudad, en Zaragoza, en Huesca, Tirol o en los pueblos. Un gran momento también pues para venirse hasta este mercado navideño, pues darse un paseíto y no sé tú, pero yo estoy oliendo a gofre todo el rato, que me están poniendo los dientes largos. Pero bueno, y claro, pues vienen, se pasean, la gente pues ya tiene una tarde diferente y la verdad es que las caras que estamos viendo pues son caras de alegría, de felicidad, de bueno, pues mañana continuaremos con nuestras cosas y con nuestro día a día, pero hoy vamos a hacer un paréntesis y hoy venimos a la Plaza del Pilar, vemos la cabalgata y ya de paso pues bueno, pues nos damos un paseíto, nos damos una alegría. Claro, los que escuchamos habitualmente a Javier sabemos que tienen un contenido estupendo, nosotros les recordamos y les recomendamos que sintonicen Aragón Radio por las mañanas camino al trabajo, porque les aseguro que tienen entrevistas fantásticas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, Javier, y seguid haciéndolo también como lo estáis haciendo. Que disfrutéis todos la noche de Reyes. Gracias. Gracias. Pues nosotros acabamos de tener un plato fuerte, acabamos de tener a Susana con Melchor, ahora nos vamos con Gaspar. No paran de llegar esa comitiva real. Está conmigo Gaspar, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido vivir la cabalgata, una fría cabalgata aquí de nuevo en Zaragoza? La verdad es que Zaragoza con su cierzo nunca defrauda, pero es verdad que somos muy felices los Reyes Magos una vez más de poder venir a Zaragoza a hacer felices a todos los niños, a las niñas de la ciudad y a sus familias, y esperamos eso, que sea el comienzo de un año muy feliz para todos ellos. Los niños aragoneses estaban impacientes a pesar del frío, hacían ahí fila para poder estar en esa primera línea y poder saludar, poder dar esas cartas de última hora. Pero la información de primera mano, ¿han sido buenos este año los aragoneses? No es por hacer de menos a nadie, pero yo creo que los niños y niñas aragonesas y aragoneses, y sobre todo los de la ciudad de Zaragoza, podemos decir que están en el top de portarse bien, de ser estudiosos y sobre todo de también tener una buena relación con sus familias, con sus padres y madres, y es lo que tiene que hacer para que haya, pues eso, unos regalos esta noche. Y sobre todo esta noche les mandamos pronto a dormir porque hay aquí a 3 personas por lo menos que les queda una muy larga noche de trabajo. Tenemos las pilas cargadas para esta noche, pero bueno, somos Reyes Magos y haremos magia, llegaremos a todos los hogares porque llevamos un año muy intenso preparando un día como hoy para los niños y las niñas zaragozanas. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos quedamos con esa información de primera mano de que los niños aragoneses, tanto también sus familias, se han portado muy bien y todos ellos van a tener regalo en la noche de hoy. Vamos. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese dato, que si sus majestades dicen que los niños aragoneses se han portado muy bien, nosotros no tenemos nada que añadir. Les voy a presentar a los dos nuevos invitados que me acompañan. Por un lado, empezamos Luis Orando, él ha participado en el desarrollo conceptual de toda la cabalgata, nos va a acompañar hasta el final del programa y vamos a ver, nos va a contar pues bueno, muchas cositas que desconocemos y que seguro que les van a parecer muy interesantes. Y luego tenemos a Daniel Iranzo, ustedes ya lo conocen, es el presentador, nuestro compañero de la Pera Limonera, no hace falta prácticamente que te presente. Muchísimas gracias a los dos por haber venido una tarde como esta, pues bueno, a pasar un poquito de frío para contarles muchas cosas a los aragoneses. Vamos a empezar, Daniel, si te parece, contando un poco, bueno, pues los que tenemos niños y a los que nos montan los auténticos mercados gastronómicos esta noche a la entrada de casa con las zanahorias para los camellos, para los mayores. ¿Qué podemos dejarles? ¿Qué les ponemos? ¿Qué es lo más efectivo? Que no nos dejen de todo, que luego los reyes nos recogen, los reyes comen y se van. Pues mira, a mí me parece que salta a la vista que los 3 Reyes Magos son morrudos, pero bueno, también habrá que dejarles algo sanote para que recarguen fuerzas. Entonces, dejarles un poco de turroncito, de polvorones, que seguro que nos han sobrado, es un detalle, pero luego también unos frutitos secos, unas piezas de fruta, porque seguro que en la mayoría de las casas les van a dejar mucho morro. Un poco de vitamina C ahí para que recarguen. Eso para los reyes.
Y luego para los camellos, a los animales, yo tengo perros y gato también he tenido, y los animales el dulce les sienta muy mal, ya sé que se lo comen muy agústico, pero es que eso les sienta muy mal, entonces vamos a ser conscientes y vamos a dejarles zanahorias, lechuguica, todas esas cosas sanotas. Oye, se ha sobrado un poco de verdura de la cena, un plato de judía verde algún día que haya por ahí, se le puede dejar. Y eso a ellos les encanta. Ya sé que pide el cuerpo dejarle chocolate, pero hacedme caso, que eso les gusta mucho más. Y jamón de Teruel para que hagan músculo. Bueno, eso también. Bueno, nos vamos con Eva Aznar porque tiene nada más y nada menos que al rey que nos faltaba, a Baltasar. Aquí tengo a Baltasar, bienvenido a Zaragoza, lo primero. Muchas gracias por el recibimiento, ha sido una sorpresa llegar a esta ciudad, un poco gélida, pero ya estamos un poco acostumbrados. Gracias por el recibimiento, ha sido un recibimiento muy caluroso y bueno, aquí estamos para hacer feliz a todos los niños. Mira, estábamos hablando de qué es lo que les gusta que os dejen de comida. Bueno, mira, a nuestros camellos nos gustan mucho la zanahoria, la leche, las galletitas y esas cosas, la verdad. Vienen muy cansados, venimos de un recorrido muy largo, entonces... Es un recorrido muy largo, todos los niños de Zaragoza estaban esperados con mucha ilusión, además creo que eres uno de los reyes preferidos. Bueno, eso parece, ¿no? Porque ha sido, ya te repito, un recibimiento muy grande, muy caluroso y los niños impresionados con nosotros que bueno, venimos de tan lejos a traerles una sorpresa, unos regalos muy chulos. ¿Cómo se portan los niños de Zaragoza? Los niños de Zaragoza perfectamente, tengo entendido. Algunos profesores ya me han dicho que son geniales los niños de Zaragoza, la verdad. ¿Entonces les van a llegar todos los regalos? Todos los regalos van a llegar, todos los traemos el camión lleno de regalos, gracias. Bueno, y ahora te tengo que dejar porque creo que vais de camino al Belén. Muchas gracias a Zaragoza, gracias por recibirnos. Pues nada, aquí tenemos a Baltasar, uno de los reyes más aclamados. Bueno, Baltasar muy aclamado, pero también vemos a Gaspar, a Melchor, que están ya camino al Belén, un Belén que se montaba hace un mes y que ha sido visitado por un montón de niños y de mayores y que, bueno, pues yo creo que forma parte también de toda nuestra memoria, de toda nuestra infancia. Yo creo que hemos pasado todos, no sé, vosotros habéis pasado por ese Belén cuando erais más pequeños. Hombre, y seguimos pasando, ¿verdad? Yo cada año con la familia, ahora tengo un sobrino nuevo hace una semana, creo que también pasaré el año que viene con él, evidentemente, o sea que sí, es tradicional totalmente. Tenemos fotos todos nosotros, los niños, tenemos todos en un clásico. Es un clásico de los clásicos y mola ver que, oye, que pasan de todas las edades. Yo cuando tenía 16 años no pasaba por el bar y si acaso luego por el Belén, pero hoy en día pasan mucho por el Belén, mola. Eso es curioso, es verdad, yo creo que nosotros en ese sentido éramos un poco más de otra manera, vamos a dejarlo ahí. Eso es. O sea que nada, bueno, estamos viendo el vestuario que llevan, tienen unos trajes muy majestuosos, Luis. Bueno, algo tienes que ver, sí, claro, algo tienes que ver. Tener en cuenta que sus majestades, claro, en cada ciudad requieren de un vestuario adecuado para la cabalgata de cada lugar. En este caso, pues ha recaído en mí la labor de diseñarlos y bueno, nos hemos inspirado un poquito en el arte para ello, ¿no? Por ejemplo, el de Gaspar, el de Melchor, que está aquí en primer lugar, está inspirado en una figura que hay en el retablo mayor de la SEO. O sea, que es algo muy aragonés. Un toque, claro, también muy nuestro. Claro, creo que es lo suyo, ¿no? Estamos aquí, pues que menos. Luego tenemos el de Gaspar, que lo veremos a continuación, que está basado en los señores feudales de la estepa rusa, ¿vale? De Centro Europa. Y por último, Baltasar está basado en un cuadro del Bosco. Un cuadro del Bosco que nos gustaba mucho a nivel estético y se ha intentado representarlo como buenamente hemos podido, ¿no? Pero vamos, yo creo que con éxito porque queda verdaderamente vistoso. Claro, yo me imagino que una vez que se hace el diseño, esto se le pasa al mensajero de los Reyes Magos y ellos dan el visto bueno. Tienen que verlo ellos en su palacio, evidentemente, que aprobarlo. Afortunadamente han sido poco, ¿cómo diría yo? Poco quisquillosos, que les ha efectivamente, quisquillosos. Que les viene todo bien. Y a la primera les vino todo bien. Que como son magos les queda todo fantástico. Si les queda grande, hacen así, hacen un chinco en los dedos y se les ajusta. Ahora estamos, claro, presentando sus respetos al Niño Jesús. Evidentemente, en ese portal del Belén. Llevan ahí sus ofrendas, oro, incienso y mirra. Recordemos que han sido los hilos fundamentales de esta cabalgata. Es increíble, ¿no? La imagen de los tres postrados frente al portal. Totalmente icónico, desde luego.
están ahí, están conversando entre ellos, pues están diciéndose pues cosas de reyes. Suponemos. Cosas de reyes, y ahí va ya el primero de ellos, ya va Melchor a llevar el oro que ha centrado la cabalgata que acompañaba a este rey en la capital aragonesa. Se ha postrado entre ellos y bueno, pues les ha dejado su ofrenda. Va rápido, va ligero, ¿eh? Bueno, con el viento que hace, yo creo que sí, tienen ganas de hacer el acto para no congelarse. ¿Quién lleva el oro y quién el incienso y quién la mirra? El oro es Melchor. Sí. El incienso Gaspar y la mirra Baltasar. He ido a pillar y si me has mentido yo tampoco lo sé. No sé si con el frío tampoco funciona muy bien mi mente ahora mismo con el frío, pero sí, si mal no recuerdo es así. Ahí va el segundo y estamos viendo precisamente todos los dibujos que lleva la tela, los labrados. Sí, correcto. Es una tela que está basada en modelos históricos, además de la zona que comento, de Centro Europa y Asia. Y ahí está Baltasar, vemos también a un compañero fotógrafo que está también ahí escondido. Claro, porque a nosotros esto nos parece muy habitual porque a todos nos ha tocado en algún momento escondernos en lugares inverosímiles para tener la mejor imagen, pero claro, pues yo entiendo que cuando se ve en imagen la historia suena un poco más curiosa y choca un poquito. Ahora ya estamos viendo cómo van los tres y se están dirigiendo. Bueno, estoy viendo también que pesan bastante esas capas. Imagino que también habréis tenido en cuenta los tejidos, el frío que hace estos días. Claro, evidentemente hemos pensado, son magos, pero evidentemente también tienen frío, entonces ha habido que intentar encontrar el equilibrio entre la estética y la comodidad, claro, el confort de los reyes, evidentemente. Ahí están pasando con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y claro, pues es una foto estupenda. Se están colocando ahí con los compañeros de la prensa, también con Jorge Azcón, con el presidente de Aragón, que no se ha querido perder este momento, porque claro, tengamos en cuenta, son reyes, son grandes autoridades, evidentemente, y los tienen que venir a recibir las máximas autoridades de la ciudad y la comunidad en este caso, y ahí pues están posando. Es curioso que ellos están posando, pero los niños siguen a la suya y siguen Melchor, Gaspar, Baltasar, los siguen llamando por detrás, porque a los niños pues claro, realmente lo que les interesa pues es poder hacerles llegar, poder transmitirles en un momento dado sus peticiones, esa ilusión que está guiando toda la cabalgata. Y bueno, pues ahora imaginamos que ya van a terminar esa visita y ya van a subir al ayuntamiento, que es desde el lugar de que se van a dirigir a los niños. Ahí vemos a Jorge Azcón, que está pues bueno, saludando y guiando de alguna manera, indicándoles el camino a los reyes. Iranzo, también te digo una cosa. Dígame. Imagino que esta noche los reyes, claro, estábamos hablando que se van a poner las botas en todas las casas, pero también tenemos una cosa, un problemilla estos días en las cocinas aragonesas. Nos ha sobrado de todo estos días. Es un clásico, ¿eh? ¿Cómo lo aprovechamos? Tú que eres muy de la cocina del aprovechamiento y del batchuki. Que fíjate, es una muy buena pregunta, porque yo que soy cocinero y mido bastante las cantidades, yo no sé qué pasa, que en Navidad me imbuye el espíritu, el exceso. Se multiplica todo. Bueno, que preparo ahí para 20 personas más de las que estamos. Entonces, las sobras. Tenemos recetas en Aragón maravillosas para hacer esas sobras. Por ejemplo, ya sé que no estamos en Semana Santa, pero unas torrijas entran bien en cualquier época del año. Eso va siempre bien. Ojo, aún te voy a decir más. ¿Qué tal si hacemos unas torrijas con panetone? Oye. ¿A que sí? ¿A que entrarían ahora de la maravilla? Yo ahora mismo, yo te lo compro. ¿Verdad? Pues eso, unas torrijas con panetone. Luego están las socorridísimas croquetas, que entra ahí todo mientras esté bien. Es que y siempre sabe bueno. Claro, es que la palabra sobras, que lo identificamos con algo que no es bueno, al revés. Las sobras pueden tener una segunda vida mejor que la primera. Y luego hay muchos postres que me encantan con el turrón. El turrón de Gijona me gusta, pero a mí me empalaga enseguida. Me como un trocito y ya está. Pero en mousse, por ejemplo, pero puedes hacer mousse de Gijona, turrón de Gijona, petit suisse de Gijona con un requesón aragonés. Oye, fantástico. Esto es como gambas Bubagam, ¿te acuerdas en Forrest Gump que hacía de todo? Pues lo mismo con turrón de Gijona. Y bueno, a partir de ahí, imaginación al poder. Lo que es importante es tuppers buenos o a bolsas alimentarias, congelar, poner la fecha e ir sacando, que luego el resto del año vamos de cráneo. Y qué bien nos viene sacar algo, descongelar, y siempre está rico también. Ponerlo encima un poco de arroz hervido y ya tienes la comida hecha, ¿sí o no? Perfecto. Bueno, pues estamos viendo ya los Reyes Magos que están abandonando ese Belén y además estamos escuchando también al mensajero de los Reyes Magos que está dirigiéndose a toda la gente que se ha concentrado, que es mucha, justo aquí al lado, en la Plaza del Pilar. Estamos escuchando ahí al mensajero.
de esta noche de ilusión, donde todas vuestras peticiones van a ser una realidad. Los Reyes Magos están felices porque saben que esta es una ciudad en la que les quieren especialmente. Una ciudad abierta, una ciudad de acogida, una ciudad que a lo largo de sus más de 2000 años de historia ha sabido construir ese encuentro de culturas igual que el que ellos representan. ¿Tenéis ganas de que os hablen ya los Reyes Magos? Sus majestades han llegado, como os decía, hace unos minutos a la Plaza del Pilar. Ahora han sido recibidos por la alcaldesa y están recorriendo el Belén para recordar lo mismo que ellos vivieron hace muchos años y colocar a los pies del niño los 3 presentes que han traído: el cofre del oro, el cofre del incienso y el cofre de la mirra. 3 presentes que han sido además el hilo conductor de la cabalgata que habéis visto en la calle. Pero en cualquier caso, vosotros también recibiréis otros regalos, los que habéis pedido en vuestras cartas. Y tengo que deciros algo. Tengo que deciros que sus majestades están especialmente satisfechos y contentos de cómo os habéis portado los niños y niñas de Zaragoza. ¿Cómo os habéis portado este año? No os escucho. ¿Cómo os habéis portado? Bien, claro que sí, os habéis portado estupendamente. De hecho, sus majestades luego lo dirán, pero tengo ya un mensaje para vosotros. Me han dicho que están muy orgullosos de cómo habéis pensado siempre en la gente que estaba sola, en cómo habéis hecho compañía a quienes se encontraban solo, cómo os habéis acercado a quienes estaban pasando un mal rato o necesitaban vuestra ayuda. Los niños y las niñas de esta ciudad habéis sido un ejemplo para los mayores, así que tenéis que estar muy orgullosos y por eso precisamente tengo que deciros que esta noche tenéis que iros pronto a dormir, pero cuando vosotros despertéis, las peticiones que habéis plasmado en vuestras cartas se van a hacer realidad. Unas cartas que sé, y además lo estoy viendo por aquí a algunos de los niños, a Candela, a Leire, a Juan, que han entregado las cartas a lo largo del recorrido de la cabalgata. Sé que ellos han esperado al último momento, también adultos lo han hecho, ¿eh? Bueno, en cualquier caso no pasa nada, porque esas cartas ya habéis visto que sus majestades han desplazado desde su corte a todos los escribanos de Oriente para poder atender en un servicio urgente de recogida de las cartas todas las peticiones que les habéis hecho. Y además habéis tenido la oportunidad, en una noche muy especial para Zaragoza, de ver lo que nunca se había visto antes en esta ciudad. Habéis visto que cerrando la cabalgata había una casita de madera, la casita del pajarito Pinzón, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que nos observa durante todo el año. Pero no os preocupéis, el pajarito Pinzón es el cómplice de los niños, el que apunta todas las cosas que hacéis bien para contárselas a sus majestades y el que apunta las cosas que los mayores deberían mejorar. Así que sus informes han sido muy positivos, está muy orgulloso de cómo lo habéis hecho tal y como yo os he dicho. En este momento estoy viendo que sus majestades están recorriendo, como os decía, el Belén monumental junto a la alcaldesa y que acaban de salir ya de ese Belén. Y ahora mismo el cortejo, la comitiva real, está llegando a este punto de la Plaza del Pilar. Enseguida los vais a ver a sus majestades, al rey Melchor, el rey Gaspar y el rey Baltasar, acercarse hasta esta puerta del zaguán del ayuntamiento por la que subirán y posteriormente llegarán hasta este balcón para dirigiros unas palabras. En este instante, como os digo, son ya sus majestades los que se están acercando, acompañados de la alcaldesa, para poder llegar hasta este balcón del ayuntamiento a dirigiros unas palabras. Como sabéis, su majestad, el rey Melchor, ha atravesado las tierras de Europa portando el oro, y el oro con toda su fragua, la fragua y el fuego, sus orfebres, sus artesanos, los únicos capaces de transformar las humildes pepitas en esa estela de oro que ha quedado flotando en las calles de la ciudad de Zaragoza, o en esa gran corona que ha formado parte del recorrido de la cabalgata. El rey Gaspar ha llegado desde las lejanas tierras
de Asia, con esos mercados bulliciosos llenos de bailarinas, de músicos, de danzantes y todos los mercaderes que han intentado hacer negocio con vosotros. Y el rey Baltasar ha atravesado las tierras de la lejana África para traer consigo los paisajes de su territorio, y entre ellos el árbol de la mirra, el árbol del que se extrae esa resina aromática con la que se elaboran los perfumes y los ungüentos que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que habéis visto cómo han llenado de burbujas todas las calles de la ciudad de Zaragoza. Su Majestad el Rey Baltasar está ahora mismo llegando hasta este punto donde nos encontramos, y el Rey Gaspar le sigue enseguidita. Veréis al Rey Melchor. En los tres casos están acompañados por sus pajes principales, sus pajes de confianza, quienes también están custodiando algunas de las cartas que les habéis entregado a lo largo de toda la cabalgata. En este momento, Su Majestad el Rey Baltasar y su paje de confianza está entrando ya al ayuntamiento de la ciudad, y en este momento es Su Alteza Real, Su Majestad el Rey Melchor, el que está saludando a los niños que se encuentran en esta primera fila a las puertas del ayuntamiento, a las puertas del zaguán municipal. Para mí, como embajador de los Reyes, es un privilegio deciros que ha sido un placer haber estado trabajando codo con el ayuntamiento, siguiendo todas las peticiones que sus majestades nos han trasladado para poder organizar esta cabalgata de oro, incienso y mirra. En este momento, como os digo, los Reyes Magos, después de ese largo recorrido que han hecho atravesando todo el planeta para llegar hasta la ciudad de Zaragoza, y después de hacer frente al frío que nos está acompañando en esta noche tan especial, llegan ya hasta el ayuntamiento. Ahora están saludando a las personas que se encuentran en esta primera fila a las puertas del zaguán municipal, y enseguidita subirán hasta este balcón en el que yo me encuentro para dirigiros unas palabras en las que seguro que os agradecen la gran bienvenida, la gran acogida, el gran recibimiento que les habéis brindado a lo largo de todo el recorrido de la cabalgata. Una cabalgata muy especial porque sabéis que estrenaba también un nuevo recorrido y en el que no habéis dejado ni un solo hueco para poder aclamar y acompañar a sus majestades. Sus majestades que en este momento están ya entrando al zaguán del ayuntamiento, acompañados, bueno, pues por las autoridades, y enseguida subirán hasta este balcón para dirigiros unas palabras. En cualquier caso, tengo que recordaros, como os decía, que sus majestades están muy orgullosos de todos vosotros, de cómo os habéis comportado a lo largo de todo este año, un año muy, muy especial, en el que los niños y las niñas de Zaragoza habéis sido un ejemplo para todos los adultos. Habéis pensado siempre que lo realmente importante, más allá de los regalos, son las personas, y que el mejor regalo es poder acompañar a quien lo necesita, hacer compañía a quien se encuentra solo, a quien se encuentra triste, ayudarle a reír, echar una mano cuando alguien lo necesita, y vosotros habéis sido, como os digo, todo un ejemplo. ¿Sabéis que esta noche tenéis que iros pronto a dormir? ¿Vais a iros pronto a dormir esta noche? No os escucho bien, ¿os vais a ir a dormir pronto? Perfecto, está claro, todos vais a ir a dormir pronto, porque ya sabéis que eso es muy importante, para que toda la corte, todo el séquito que ha estado acompañando a los tres Reyes Magos a lo largo de esta fría noche, en esta cabalgata de oro, incienso y mirra, pueda empezar a trabajar. La alcaldesa le ha entregado las llaves de la ciudad para que puedan acceder a todos los domicilios de las personas que les han enviado una carta, y en la que pone cuáles son sus regalos, los regalos que quieren encontrar mañana por la mañana. Por eso, precisamente, es por lo que tenéis que ir a dormir pronto, y a ser posible, va a ser una noche muy larga, y esto os lo pido personalmente como embajador de sus majestades y en nombre de toda la corte, de pajes, de emisarios, de ayudantes que han llegado desde los distintos rincones del planeta acompañando a los reyes. Para nosotros es una noche muy intensa, muy hermosa, pero una noche muy larga en la que necesitamos que nos ayudéis también a reponer fuerzas. Así que si sois tan amables,
además de marchar pronto a dormir, me gustaría pediros que en algún rincón de vuestra casa, en la mesa de la cocina, en el salón, al lado de donde queréis que dejemos vuestros regalos, dejéis también pues algo para que podamos reponer fuerzas, una pieza de fruta, un trozo de roscón, un vaso de leche. Cualquier cosa nos vendrá muy bien para poder soportar el frío que va a hacer esta noche y sobre todo todas esas horas intensas de trabajo que de alguna manera van a hacer posible que se hagan realidad todos los sueños que habéis puesto en vuestras cartas. Unas cartas que, como digo, están siendo tramitadas, incluso las que se han recibido a última hora, por todos los carteros y los escribanos reales. ¿Pero tenéis ganas de saludar ya a los Reyes Magos? ¿Queréis que los Reyes salgan ya a este balcón? Pues entonces vamos a aclamarles, vamos a llamarles. ¡Reyes Magos! ¡Reyes Magos! ¡Reyes Magos! Con todos ustedes, los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de la alcaldesa de Zaragoza. Que los van a retocar. Vamos a seguir llamándolos, por favor. Reyes Magos. Reyes Magos, a ver si os escuchan. Más fuerte, más fuerte. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues ahora sí que sí. Llegan al balcón sus majestades, acompañados por la alcaldesa de Zaragoza. Queridos zaragozanos, están aquí sus majestades, los Reyes Magos llegados de Oriente, para saludarles y para que esta noche sea una noche mágica donde todos los niños de Zaragoza que han sido muy buenos puedan recibir sus deseos y se hagan realidad. Les dejo con el Rey Melchor, que les va a dirigir unas palabras. Buenas noches a todos. Lo primero, alcaldesa, presidente, gracias por el recibimiento que todos los años nos dispensáis a mis colegas Gaspar, Baltasar y a mí, al Rey Melchor. Es una maravilla volver cada 5 de enero a esta mágica ciudad. Estamos encantados de poder ver las caras de todos los niños y niñas y también de los mayores en esta fantástica cabalgata que nos habéis preparado. Cada 5 de enero venimos y lo seguiremos haciendo, aunque haya que venir, como decís, por esta tierra de propio. Es una maravilla visitar vuestra ciudad. Estamos encantados, niños y niñas. Solo tenemos un mensaje más que deciros. Sabemos, os hemos visto las caras, que como se dice es el reflejo de los corazones. Sabemos que la mayoría, casi todos os habéis portado bien y los que no, lo habéis intentado. Por lo tanto, nos vale igual. Al final lo que tenemos que repartir esta noche es mucha magia y mucha ilusión. Id a dormir pronto para que mis colegas y yo podamos empezar pronto nuestro trabajo. Papás, mamás, abuelitos, gracias por mantener la magia de esta noche. Gracias por seguir haciendo crecer la ilusión en los corazones de los más pequeños. Nada más, alcaldesa. Gracias a todos. Feliz Noche de Reyes y vamos a comenzar con nuestro trabajo. Adiós a todos y hasta el año que viene. ¡Feliz Noche de Reyes! Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje que estaba diciendo el Rey Melchor a todos los zaragozanos que se han congregado en esta Plaza del Pilar. Hay que irse pronto a la cama. Y a mí me ha encantado, chicos, no sé si a vosotros os ha pasado igual, ese momento en el que ha dicho que, bueno, que no todos se han portado bien, pero lo han intentado. Eso es importante, ¿verdad? Sí, la intención está ahí. Qué majos son los reyes. Son magos y majos. Magos y majos, las dos cosas.
Bueno, pues vosotros ya habéis dejado los zapatos en el árbol. No he podido todavía, ten en cuenta que llevo todo el día organizando las carrozas, el vestuario, entonces ahora en que llegue a casa lo primero que haré con mi mujer será colocarlos rápidamente y a la cama. Bueno, claro, ahora para muchos zaragozanos estamos viendo como muchos de ellos ya están abandonando la Plaza del Pilar y se van ya camino a sus casas. Claro, pero a vosotros todavía os queda trabajo, porque ahora todas las carrozas, todo este despliegue que hemos visto tiene que volver. Hay que recoger todo, efectivamente. Fíjate que para la fabricación de todo llevamos desde mayo realmente fabricando todo el vestuario, fabricando las carrozas, y ahora de nuevo vuelven a guardarse en el armario hasta el año que viene, en el que se desempolvará todo de nuevo y habrá que retocar lo que esté estropeado por el viento que ha pasado hoy, evidentemente, a fabricar cosas nuevas, diseñar cosas nuevas, es otra vez poner otra vez en movimiento la maquinaria para que el 5 de enero de nuevo tengamos otra vez en la calle el desfile, evidentemente. Claro, se hace un diseño y luego llega y hace viento, por ejemplo, y hay cosas que se mueven. Estoy un poco traumatizado, lo reconozco. Mi corazoncito de director de arte está un poco dañado hoy, pero bueno, ha sobrevivido todo bastante bien, creo que habrá pocos daños, habrá que ver. Claro, a los que no hemos visto ese diseño inicial nos ha parecido fantástico. Bueno, y me ha parecido todo precioso. Vamos. Y os doy la enhorabuena a ti y a todo el equipo, porque pues vaya trabajazo. Y encima con el viento zaragozano tiene que ser todo mucho más divertido, ¿verdad? Una fiesta, pero bueno, eso que evidentemente que no somos solamente yo, somos un equipo muy amplio, las brigadas municipales, sastras, maquilladoras. Un amplio equipo que llevamos a cabo todo esto, claro. ¿Ya estáis tomando notas para el año que viene de cosas que han salido mal? Yo ya he visto cositas que la gente no se entera, pero yo ya las he visto y ya están apuntaditas en mi libreta para corregir. Él estaba aquí con nosotros y nos estaba contando unas cuantas cosas que bueno, pues que él va tomando nota y que vamos a ir viendo, yo creo, en próximas cabalgatas. Hay que responder ante ellos luego, si no me echarán la bronca luego, me traerán carbón luego. Estupendo también ese emisario real, como ha podido levantar a toda la plaza en un momento dado para recibir todavía con más fuerza si cabe a estos Reyes Magos. Así que nada, chicos, ha sido un placer auténtico poder contar con vosotros esta tarde. O sea que, bueno, antes de irnos, me gustaría un deseo que tengáis para 2026. Pues que, mira, yo voy a lo mío, que haya buenos alimentos para todas las familias durante todo el año en Aragón. Luis. Pues yo, aunque sea un poco tópico, pero un poquito de sentido común en este mundo tan loco que tenemos hoy en día, y a ver si las cosas se enderezan un poquito, que bastante lío tenemos actualmente. Yo una cosa os digo, con buenos alimentos llega el sentido común. También, de alguna manera está todo junto. O sea que nada, nosotros lo vamos a ir dejando aquí. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. No era una tarde fácil, ha hecho fresco. Y bueno, pues ahora mismo, mientras se va toda la gente a sus casas, está vaciando. Es increíble como en el momento en el que han salido los Reyes, poca gente está quedando aquí, se nota que hace frío y hoy no se queda, no es tarde de paseo. Así que nada, nosotros les vamos a dar las gracias por habernos acompañado esa tarde. Han sido 3 horas de retransmisión. Ustedes no les han visto, pero hay muchos compañeros que han estado trabajando esta tarde para poder llevar esta señal de las 3 cabalgatas en las 3 capitales de provincia. Gracias por estar ahí. Vayan a sus casas, dejen los zapatos y sueñen. Gracias.